para mí yo creo que tener un restaurante que es un negocio, es una empresa, es que siempre, o sea, hacerlo rentable. Si no es Ahora, rentable, no es real, ¿no? de acuerdo. Francesco, bienvenido. Estoy muy contento de que estés aquí. Gracias, Sebastián. Debo decir que es la primera vez que estoy en un podcast y es Ajá. algo que ya desde hace un buen tiempo me daba curiosidad y quería ser invitado por no sé, alguien y Presente. fuiste el primero. Así Me que alegra. me alegra también que sea acá también contigo, Y en tu zona, en mi zona, Barranco, en 10 años Barranco. aquí. Así es, Lo 10 años en máximo. Barranco. Antes de empezar con que me cuentes de toda tu experiencia con Sibaris. Sibaris es, ¿no? O Sí, Sibaris. como quieran. Yo en verdad Ya. con el tiempo, o sea, tiene una tilde, pero si quieren decirle Sibaris o Ok. Sibaris, digamos, abierto, ¿no? Es Lo libre. máximo. Como cocina Cocina libre. libre, tal cual. Lo máximo. Antes de que entremos al tema de toda tu experiencia, know-how, güey, todos los tips que nos puedes dar, quiero conocer quién es esa persona detrás y cuál es su filosofía de vida. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu filosofía de vida o de trabajo con la cual tú vives tranquilo? Mira, siempre quise ser cocinero, siempre me quise dedicar a esto y con el tiempo, lógicamente, con la maduración que uno tiene como persona, va encontrando lo que trilladamente se le llama felicidad, ¿no? Hoy en día tengo familia, tengo amigos, tengo salud, tengo trabajo, entonces considero de que la filosofía de vida también es menos es más. O sea, no soy de las personas que trata de abarcar muchísimo y un poco mi experiencia, mi currículum lo dice, si bien en algún momento me he aventurado y creo siempre que pueden pasar en un futuro, considero que eso ha sido analizado previamente y aceptado por mí mismo, porque me gusta analizar mucho antes de tomar una decisión, si me conviene o no me conviene, o si está dentro de mis posibilidades o no. Entonces, De siempre acuerdo. he tratado de tener los pies en la tierra y caminar con eso bien claro. Menos es más, aterrizado, Ujú. saber de que todavía somos una esponja por aprender y por absorber un montón de conocimientos. Y de esa manera creo que en este tiempo que me he podido ya desarrollar como cocinero, profesional, he logrado lo que hasta ahora hay y lo que vendrá nadie lo sabe, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y justo quiero hacer un poquito de doble pregunta ahí. Has hablado de menos es más y has hablado Ujú. de la felicidad. Así es. ¿Qué opinas de esas expresiones de esto me hace feliz? ¿Tú crees que esa es la palabra? ¿Crees que la felicidad es un estado? ¿Qué piensas de cómo Definiti- se logra, quizás? Definitivamente es un estado de ánimo, no, la felicidad no puede ser perpetua, Ok. porque no todo el día uno es feliz, hay momentos en los cuales uno es feliz por diferentes motivos. Hace poco he tenido no tanta felicidad porque me gusta el fútbol, soy hincha del Real Madrid y ha Bueno, pasado ahí sí algo, chocamos, ahí sí entonces chocamos. es fútbol, es otro Se mundo, se respeta. respeta, pero es un ejemplo, ¿no? Por Sí, ponerlo en contexto de vida, que no todo va a ser cocina en mi caso. Pero sí, yo creo que lo que se busca o lo que uno anhela es tratar de encontrar, o por lo menos tener siempre recuerdos, nostalgias, memoria de algo que te hace feliz de o acuerdo. que también tú dices, yo estoy haciendo esto porque esta es la felicidad como yo la interpreto, Correcto. ¿no? Entonces es personal, cada uno mide, cada uno logra su felicidad y también cada uno logra y mide su éxito, ¿no? El éxito de una persona no es lo mismo Sí, que el pues. éxito de otra. Tengo clarísimo, me acuerdo, yo sé que voy a acudir a un gurú de la gastronomía como es Ferran Adrià, que es pues uno de Sí, los, claro. de los revolucionarios del Legendarios. último siglo, si no es el Ajá. mayor, que claro, muchas veces lo puso en contexto con la medicina, ¿no? Probablemente no sea tan famoso, tan mediático, aquel doctor que cure, no sé, el cáncer de uña Ujú. o una enfermedad menor versus alguien que sí, ¿no? Te resuelve la diabetes, Ujú. ¿no? Obviamente es mucho más impacto, Sí, pero pues sí. no por ende uno no tuvo éxito y el otro menos o Claro. más. Es cuestión de percepción de cada uno cómo lo siente y de que a uno mismo lo haga sentir bien, ¿no? Que creo que es Sí. lo importante al final de la vida, ¿no? Sí, solamente para cerrar esa pregunta, me ha gustado bastante lo que has dicho del éxito, ¿no? Porque hay muchas personas que el éxito de ellos es tener un negocio que le reditúe
lo mínimo indispensable para mantener a su familia, comer algo en el restaurante los fines de semana y descansarlo Y dormir ya está, y tranquilos. dormir tranquilo. Y hay otros que dicen, no, el éxito es ganar millones y tener 5 empresas. Sí. Entonces, todo depende del contexto y de la Sí, persona. y de Chévere. eso, ¿no? Y creo que aplica para todos y Sí, como un sí, sí, consejo es sí. eso, ¿no? Porque al final, de repente en cocina, todos los chicos que están estudiando o que ya están en restaurantes trabajando, se pueden trasnochar, se pueden desvelar, es un desgaste físico fuerte trabajar en cocina y de repente sí, ¿no? Están ahí con eso en la cabeza que quieren solamente el éxito es tener mi restaurante, ¿no? Cuando no, probablemente descubran luego en el camino porque la madurez y el tiempo sí es sabio y te da herramientas luego que vas a ir descubriendo y descifrando, de que puedes encontrar tu camino, tu felicidad en lo que te apasiona y lo que te gusta de diferentes formas, ¿no? 100%. Hay una gama tan amplia en este rubro como en otros, ¿no? Estamos hablando de cocina y es donde mejor me sé desenvolver, ¿no? No, te sientes ahí cómodo. Sí. Buenísimo. Ahora sí, empecemos con la pregunta icónica del A ver, podcast. cuéntame. ¿Cuál es tu restaurante y cuál es el mayor reto de tener este restaurante? Bueno, restaurante como per se, Sibaris en Barranco, que se fundó en el 2013 y 10 hace añitos. 10 años, justo en octubre del 2013 abrimos la primera puerta. Año en el cual yo venía de un viaje al extranjero donde me formé poco tiempo, pero donde agarré un poco de experiencia, donde en verdad aprendí mucho, porque sobre todo la parte también gestión, la parte de cómo afrontar un negocio, un restaurante, porque la parte de la cocina, yo tenía 23 años. O sea, cabe recalcar que con 23 años abrí un restaurante en una Lima 2013, donde la gastronomía estaba en cierto boom, donde las inversiones de restaurantes eran súper fuertes, millonarias, no millonarias, y destacar era súper complicado porque tenías una generación de grandes cocineros que respeto y admiro, que venían fuertes y que tenían posicionamiento en el ámbito nacional y también internacional fuerte. O sea, Pepe del Castillo estaba ahí nomás con Insulina, ¿no? Ahí nomás él abrió, pero ya venía José del Castillo con la red, ya tenía nombre, ya era un Claro. cocinero formado, cuajado, ni qué decir de James, de Jaime Pesaque, Sí, sí, sí. no sé, pero Miguel Esquiafino, grandes amigos hoy en día, grandes maestros, grandes cocineros que yo he admirado desde pequeño y que los he ido conociendo y me he ido formando y gestando una amistad con ellos que eso a mí pues, personalmente nunca me lo esperé porque siempre los veía, no sé, en un Claro. libro o en En la una tele, revista o en la ajá. tele. Y ya hoy en día saber que pues no como algo, mira, lo logré, sino es como que digo, mira, es mucho más normal de lo que pensaba, ¿no? Es algo lo cual si tú haces bien tu chamba, si tú eres una persona que no tienes sobreego, porque el ego es el enemigo número uno de las personas, puedes abrirte puertas y hacer amistades, ¿no? A mí no, yo me duermo todos los días tranquilo, no me duermo pensando en ni envidia, ni en Claro. celos, ni en él logró esto, ni el otro, ¿no? Súper tranquilo, o sea, soy una persona que en la manera de lo posible he evitado tener confrontaciones con personas o con gente en Buenísimo. general, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del Claro, sí. restaurante, que me desvié un poquito, en ese 2013 abrimos en Barranco. Inicialmente, mi idea original de un restaurante era distinta a la que fue o la que, como abrimos Síbaris. Yo, definitivamente cocinero, quería colocar un restaurante donde mostrar la cocina que hacíamos junto con Talía, mi novia, en ese tiempo, y el cual era, ok, ella había estudiado administración de hoteles y servicios, entonces complementaba la parte de salón, de mesero, de esto, lo otro. Hicimos un poco de match, ella también había tenido sus experiencias en distintos trabajos, y eso de repente nos ayudó a tener confianza. Lo que no teníamos o lo que sí estábamos completamente descolocados era de la realidad de, claro, entras a una liga en la cual ya no es el jueguito de trabajas, renuncias, buscas otro Claro. trabajo, no me gustó esto, lo cambio, ¿no? No, y ahora estás en una cancha en la cual tienes tu inversión metida, tienes escenarios como tributarios, contables, Claro. legales, Se laborales. abre el mapa, ¿no? Se abre el mapa y uno dice, wow, ok. Y hecho, el primer día yo estaba metido en mi cocina ahí en Sibaris haciendo la marcha blanca, recuerdo, y fue cuando empezó a llegar el primer recibo de luz, empezó a llegar una carta de la municipalidad diciendo que querían los certificados médicos, la primera fiscalización de serenazgo, que fue en la inauguración, porque claro, invitas a familias, Sí, claro. amigos, y de repente pasa un serenazgo diciendo, oye, ¿qué hay aquí, no? Y súper chivolo, nervioso, tú ves a una autoridad de chivolo Claro, y te y sí, asustas. sí, sí.
puede ser más avalentado, pero en mi caso sí yo soy más así como, en esa época era Ujú. sobre todo mucho más temeroso. Y claro, era como, uy, ¿dónde nos hemos metido? ¿No? Claro, ya Claro. somos adultos y tenemos que Claro, afrontar esto, ya ¿no? no es el juego, Pero ¿no? son cosas que uno en el camino se va formando y Curtiendo. curtiendo, ¿no? Sobre todo curtiendo, ¿no? Entonces, ese es un poco Sibaris en su inicio. La concepción del restaurante per se, como cocina, no era el primer foco. Lo tratamos de derivar un poco más o girar un poco más hacia el ámbito bar, Sí. porque al inicio nos dijeron, no, Barranco es de bares, Barranco es de noche, no te va a funcionar en el almuerzo, uy, no, Ujú. no. Y claro, efectivamente eso te va diciendo y te van comiendo la cabeza y tú lo terminas un poco Claro. haciendo por eso, ¿no? Como Claro, yendo a se la queda en el segura. Se cerebro y te dices, queda y uy. dices, oye, ¿cómo salgo de esto? O ¿cómo voy con mi apuesta? O mejor soy más conservador y hago Ujú. caso a los mayores que me están diciendo, ¿no? Que pueden ser familia, amigos, etcétera. Entonces, sí, los primeros años de Sibaris fueron muy nocturnos. De hecho, el ambiente era muy nocturno. Las primeras fotos de Sibaris, que quedan pocas, era todas las paredes, el techo, todo era Claro, todo negro. oscuro. Luz cálida, una barra muy pronunciada. Teníamos una pizarra retroiluminada que decía Pisco, porque también estábamos en esa onda. En ese año surgían muchas más marcas. Hoy en día ya es algo normal, pero muchas marcas de pisco artesanal, ¿no? En esa Mm. época destacaban pues 4 o 5 marcas como Sí, las grandes claro. comerciales, pero hablar de pisco artesanal, de ese pisco que venía de poca producción, todo no era tan conocida, ¿no? Era como las cervezas. Ahora que ya ves la cerveza artesanal por todos lados, y antes la primera cerveza artesanal fue como, wow, ¿qué es esto, no? Sí, mira, la cerveza artesanal también, nosotros hemos vivido en esa época, pues, ¿no? Hemos Claro. convivido con la época del restaurante y este boom de la cerveza artesanal. De hecho, la primera marca, ¿se puede mencionar marca? Sí, claro, Bueno, dale. la primera marca de cerveza artesanal que nosotros probamos fue Sierra Andina y fue una de las primeras. Y Sierra Andina no se hacía en Lima, se hacía en Huaraz. Ah, Entonces, mira. igual, ¿no? Todo un boom de Claro, sí, sí, sí. descubrir y luego vino otra marca, otra marca. Entonces, claro, hemos convivido en esa época y entonces Sibaris era muy nocturno Sí. y claro, estábamos enfocados en eso porque teníamos que pagar alquiler, Ujú. teníamos que pagar personal. Yo sí fui muy cauto en ese aspecto, fui muy conservador también. La cocina al inicio éramos yo, voy a ponerme por delante por más que no se puede, pero bueno, yo y 2 personas más. Ok. ¿Ok? 2 personas más que me ayudaban durante todo el día. O sea, éramos solamente 3 personas en la cocina para atender, sí, un comedor que en ese tiempo recibía público más nocturno, pero había momentos en los cuales eran más de 60 personas y había rotación. Bueno, sí. Y nosotros, por decir Claro. nosotros, por no decirlo a título personal, pero yo me encargaba de hacer las compras, yo me Claro. encargaba de ir al Es que en esa mercado, época tú eres todo. el todista, ¿no? Yo soy Claro. el todista en mil oficios. Talía me ayudaba con las cuentas, me ayudaba con el tema de ordenar contablemente, pero éramos ahí de manera Ujú. multitasking, ¿no? Eso sí, también Me lo acuerdo. asumimos. Teníamos un mesero y un bartender. O sea, Talía, éramos 3 y 3. Éramos 6 personas, de las cuales, claro, 2 éramos Talía y yo, Ujú. que éramos como los dueños, y eran 4 empleados, que para nosotros pues era ya una Responsabilidad. responsabilidad. Planilla. Ajá. Planilla completamente. Claro. Entonces, definitivamente esos son los detalles que cuando uno va armando un proyecto y de chivolo, tú estás diciendo, no, mi carta tiene que ser bravaza, esta es la comida, todo, y te olvidas, Te ¿no? olvidas de todo eso, Ni le haces claro. caso a la parte gestión, a la parte empresarial. Que a veces suele ser como que, no voy a decir más importante, pero las dos van de la mano, ¿no? Yo creo que en un restaurante está el lado de cocina, ¿de acuerdo? Y el lado de negocio. Entonces siempre es un tira floja de, oye, cocina, ¿por qué no ejecutas más rápido? Oye, cocina, tú me puedes hacer todo esto en poco tiempo, ¿no? Y Claro. mientras que la cocina le dice al negocio, oye, no me presiones tanto, no me presiones tanto, necesito más personal para atender a más Ujú, packs. ujú. Entonces, siempre hay esa, debo decir, dicotomía Sí. Y del tiene que haber restaurante, más, ¿no? más un balance y un equilibrio, ¿no? Porque creería yo que sí, a nosotros los cocineros pecamos de no saber mucho de esa parte, por más que lo hemos estudiado, llevado Sí, cursos. sí, sí. Creo que lo que primero que se te borra del chip saliendo de la escuela es la parte, si no te gusta, ¿no? Porque tengo amigos Sí, cocineros claro. que les encanta esa parte, ¿ah? Les encanta hacer costeo, les encanta hacer recetas, felices. Sí. No es mi caso. Pero creo que también es parte de... Creo que es generacional. O sea, creo que antes se veían los chefs como, ah, el chef... Estamos con Adrián. Adrián me va a hacer un plato espectacular. Claro, pero
detrás de bambalinas, quizás, yo no sé, no me consta ni nada, Adrián era el que hacía la magia en la comida y tenía una persona especialista en negocio, decir, oye, hay Sí. que costear, hay que hacer eso. Y creo que quizás, yo voy a decir la palabra, se engatusó, se idealizó el rol de chef, que solamente se veía o se encargaba de la comida y después ya que alguien más se encargue de Sí, todo el bueno, resto del negocio. hay mucha historia, está en los libros, está en Sí, internet, todo claro. lo de ellos, pero definitivamente ellos son los primeros que dicen que no son un caso de éxito en cuanto a negocio, porque el Bulli, que fue el restaurante que los llevó a la fama, no era No, no rentable, era era un rentable. restaurante el Locazo, cual ¿no? siempre estaba en pérdida porque tenían demasiados gastos que hacían y que ese modelo se ha repetido. Hoy en día uno de ellos es David Muñoz Sí, con claro. Diverso Sí, en sí, sí. Madrid, que tiene pues el Diverso es un restaurante que atiende no sé, ejemplo, Ujú. ¿no? 40 personas y hay 120 atrás trabajando para atender esas 40 personas. Entonces Ok. es insostenible, pero sin embargo entendieron que el modelo de negocio o la plata venía de otro lado, ¿no? De la publicidad, de Claro. franquicias o de las submarcas que salían de, Qué interesante. de empoderarse como un gran cocinero Sí, sí, sí. vanguardista, el revolucionario, el distinto. Y claro, todo el mundo quiere al distinto, quiere al revolucionario, tenerlo en Dubái, tenerlo en Miami, Claro. tenerlo acá, ¿no? Entonces ahí viene la parte ya monetaria, ¿no? Claro, pero sí, ahí siendo un poco ácidos, no es un modelo de negocio sano, pues, porque realmente tu No restaurante le no... funciona a todos. Ajá, 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 No es ajá. algo replicable, ¿no? Exacto, a eso No es voy. algo replicable, es algo Claro. único, algo específico. eh, que sucede Sí, sí, esporádicamente sí. y que definitivamente no se podría tomar como ejemplo, ¿no? Porque también han habido otros intentos y que no han, acá en No han Perú pegado. o en cualquier otro lado, que no han funcionado, porque la plata se agota Sí, pues. o la plata no es infinita, ¿no? Y por Ujú. más que tengas, o que tú creas que tengas a alguien detrás tuyo metiéndole billete, metiéndole billete, metiéndole En algún billete, a la hora momento, de la hora, si las cuentas y si esa persona dice, oye, pero esto no me está dando ningún tipo de retorno. Y el único que se está incluso ganando eres tú, o claro, sea, con la por la imagen, imagen, todo, ajá, no es negocio, no, no es ¿no? negocio. Y cortas el caño y ya Y se se acabó. acabó. Igual, bastante interesante lo que decías de David Muñoz, porque este pata sí vino a ser, o sea, como concepto, todo lo que no es comercial, ¿no? O sea, su local es Sí. random, o sea, Sí, él lo vende como el Circo del Sol, ¿no? ajá, tal cual, Él lo tal vende cual. como una experiencia culinaria fuera de lo Sí, sí, común. sí. Ahora sí destaco y admiro de que el pata salió de abajo. O sea, el pata Buenazo. empezó con un restaurante chiquito, el primer Diverso, como abrir algo muy pequeño, Sí, sí, sin sí. pocos recursos, donde él incluso su historia cuenta, ¿no? Que se endeudó, vendió todo, dormía en el restaurante, pero claro, ahí está el nivel de exigencia de lo que uno quiere para sí mismo y lograr, ¿no? Y que es válido si él quería eso, que lo ha podido hacer con una infinidad de sacrificios Sí. probablemente, ¿no? Hay una frase en inglés, skin in the game. Sí, Entonces, que dice, o sea, tienes que dejarlo todo por tu negocio, sí. por lo que estás haciendo, ni siquiera negocio, por tu proyecto, ¿no? Ujú. Si no tienes debe ser, si no te vuelves loco en el buen sentido de la palabra por Claro, tu negocio, realmente no tengas un negocio, ¿no? Y lo otro que exacto, hablaba con Michelle era, o sea, tienes que ser vehemente también. y tiene que ser algo que te guste. Eso, si no hay esa química o ese matrimonio, algo va a fallar Algo va a y fallar. no va a ser sostenible, Tal ¿no? cual. Y más en tu profesión de ser Sí, cocinero, que cuando hablábamos por la llamada, lo había escuchado mucho y tú eres otra persona más que se une a este llamado, no sé, del rubro, de comunicar, de que realmente ser chef, perdóname la expresión, es jodido, ¿no? O sea, tienes que estar parado muchas súper. horas, mientras que todos descansan, tú chambeas, tienes que saber todo, hay un rush, tienes que hacer muchos platos al mismo tiempo, o sea, Desgaste físico y mental. Y creo que, bueno, si no digo mi edad, ya más o menos la sacan. Si tenía 23 cuando abrí Sibarista, ahorita tengo 33, claro, mucha gente me pone mucho más años, porque creo yo que el rubro, la vida de cocinero, bueno, y otros, probablemente otras ujú. disciplinas, nos consumen, o sea, te Sí, sí, sí. desgastan, y sí, es un rubro bastante también riesgoso, porque estás expuesto a quemaduras, a fuego, a, Sí. no sé, cuchillos, a muchos escenarios. Como dices tú, el estar parado te puede generar luego Un un dolor de problema en la espalda, sí, columna sí, o sí. musculares. O sea, sí, o sea, ya Ah, eso es
descartado o asumido también, mejor dicho, ¿no? Es loco, ¿no? Porque esta profesión, no es loco, sino es como que bien exigente, porque esta profesión Sí, no solamente es física, sino también es mental. sí. Entonces, Francesco Delfino de Barbanegra me decía, yo he vivido las cocinas más exigentes, donde ya lo exigente se va al otro lado Sí, malo, y por otro lado, eso es mental, ¿no? Y por otro lado, tienes lo que tú decías, ¿no? Te quemas, te cortas. Mi novio estudia gastronomía, no hay mes que no venga con una nueva marca, con un nuevo tatuaje, con ¿no? un nuevo tatuaje. Nos Entonces, pasaba a todos. Sí, entonces, claro, no solamente le pasa a ella, le pasa a todo el rubro, ¿no? sí. Ahora, Y hay que saber ajá. cómo medirlo, porque claro, en el mundo hay casos hasta de cocineros que se han porque Sí, les sí, han sí, quitado una estrella Michelin o tal cual. porque les ha ido una mala crítica. Y a ese nivel de desgaste mental o de, no sé, ponerlo como... Hay un libro de un pata muy conocido, de un chef muy conocido, que lamentablemente, o sea, decidió dejar de De Anthony, existir. no. Creo que es él. ¿De Anthony Bourdain? Sí, Ah, de él. Anthony Bourdain, Sí, claro, sí, sí. y es fuerte. O sea, el Sí, el de libro Anthony es... Bourdain, sí, claro. Sí lo he leído, es un Pucha, librazo y él era un gran, bueno, cocinero claro. mediático, pero al final era cocinero Sí. Y reconocido, ¿no? y súper reconocido. Y de hecho hay un montón de frases célebres que él deja en su legado. Pero definitivamente, claro, también ahí es donde uno dice, o sea, ¿cómo mides la felicidad o cómo mides el éxito, ¿no? Regresamos a Porque ese tema. regresamos a esa parte porque ya eh, puedes parecer que tienes todo, pero cómo está la persona por dentro, ¿no? Eso Bueno. ya lo dejo para Sí, los sí. especialistas los psicólogos especialistas Buenísimo. en, Ahora regresemos a todo. nuestro tema. ¿Cuál es el mayor reto de tener Sibaris? El mayor reto de tener Sibaris creo yo que siempre ha sido mantenerlo vigente, o sea, como hacerlo sostenible en el tiempo. Y yo creo que teniendo una década, un poco como que vamos bien, demostrando que las cosas sí funcionan. ¿Por qué? Porque a diferencia definitivamente la pandemia Sí. marcó Un algo, precedente. sí, un precedente y sobre todo aquí es Un como un hito. reset, ¿no? Ujú. Es como un reset porque antes de la pandemia, 2010, no, 2020, porque claro, 2020, enero, febrero, todavía estábamos operando normal. Tal cual. Veníamos súper bien, de hecho ese año teníamos una gran proyección de ventas y ese año dijimos, pucha, ya este año Vamos. despegamos, Ajá. hacemos esto, teníamos ya con el equipo bien cuajado, sobre todo esa parte, ¿no? Ujú. Teníamos un equipo humano en ese momento súper cuajado, la cocina caminaba sola, ¿Seguías teníamos en un, cocina tú yo ahí? estaba, Ah, pero ya. ya también Ya. volante, ¿no? Ya. Ok, Como ok, claro. entraba, no entraba, cuando era necesario, no era Ujú. necesario. Ya en esa época ya estaba más cuajado. Igual siempre va a haber el margen de error porque Sí, sucede. pues. Igual cuando, incluso muchas veces yo siempre también se lo decía a las personas que por ahí me comentaban que algo no había salido bien cuando habían ido así. Y dije, bueno, muy probablemente si yo hubiese estado ahí, también hubiesen habido errores, ¿no? Claro. No es que yo sea el salvador de todas las situaciones malas que pueden suceder, ¿no? Somos humanos, ¿no? O Somos humanos sea, y hay hay un margen de margen. errores, Exacto. totalmente. Eso Exacto. sí me queda clarísimo y lo tengo presente y no por eso no me deprimo ni me afecta ya el hecho de recibir, no sé, comentarios o críticas, ni hoy en día ni hace unos años que lo venía ya trabajando en esa parte, ¿no? Porque entendí pues de que esa parte también, ¿no? Si te dejas afectar, obviamente que hay que corregir Ujú. cosas y situaciones puntuales, De pero acuerdo. hay otras que son Claro. cotidianas y que no puedes, o sea, factor error humano que es Sí, sí, sí. necesario y salvo que todos sean robots, no van a suceder. Pero bueno, Ajá. estábamos en la parte O sea, del reto, ¿no? Bueno, correcto. entonces, mantenerlo vigente, hacer que se vuelva una marca, porque siempre he creído que, mira, ya salí en televisión, hice esto, ¿no? Como que ya el mundo me conoce. No, yo siempre he sido de los que, no, estoy 100% seguro de que hay muchísimo más porcentaje que no me conoce Obvio. y que no conoce Sibaris del que lo conoce. Claro. Entonces, año a año te vas haciendo más sólido Sí. y te vas consolidando un poco más en formar una marca. Entonces, De creo acuerdo. que ya 10 años es un tiempo en el cual uno dice, todavía nos falta un montón. De hecho, nos falta desarrollar más cosas de las que hemos querido hacer. Pero sí, el reto de tener un restaurante para mí ha sido tratar de hacerlo siempre rentable, porque nosotros nunca hemos contado con, por más que hemos estado a partir de la pandemia con el Reactiva, Ujú. antes todo Sí. era
inversión que se iba, o ventas y gastos, ¿no? O sea, no, Claro. no hemos tenido como que, ya, $50,000 para que hagas esto. Ajá, claro. Desde el día uno, por eso, desde el 2013, ese primer año, Ajá. si no estábamos en azul, probablemente yo no estaría aquí hablando contigo de Sibari. O sea, ese año chambeamos tan fuerte, los primeros años de Sibaris, y bueno, en general siempre, Sí, pero fue claro. tan fuerte, creo yo. Éramos jóvenes, teníamos más energía, teníamos otro tipo de Ujú. situación, pero creo que eso ayudó mucho a poder que siempre los meses estemos en azul. Que llegáramos y decimos, uy, ya pagué esto, uy, mira, estamos bien. Claro, por fin. Todavía me puedo ir a comprar, no sé, pues, Ajá. o me puedo ir al cine, o puedo ir a comer acá, ¿no? O me puedo comprar esto. Y esas cosas son las que creo yo que es el reto más grande. Para Ok. mí, sí es muy importante, más allá de que te pueda decir, no, que mi cocina sea reconocida a nivel mundial y todo Claro, eso. Para mí yo creo que tener un restaurante que es un negocio, es una empresa, es que siempre, o sea, hacerlo rentable. Si no es ahora, rentable, no es real, ¿no? de acuerdo. Ahora, en este momento, la palabra rentable es media intangible, ¿no? Es como que ya, Sí, bueno, volverlo eso ya sabes rentable. más tú, ¿no? Ahora hay que seguir aterrizándolo, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema de volverlo rentable? ¿El costo de insumos, el costo de mano de obra, el costo del local? ¿O qué es lo que te quita más de esas Em, ventas? Para ti, Mira, ¿no? En tu caso. sí, en mi caso, un factor que ayudó mucho es que el valor del alquiler era Ok, bajo. ya, buenísimo. Entonces, yo creo que eso fue un factor fundamental. El factor insumos tiene una inflación que sube y en los Sí, pues últimos sí. años ha subido. Entonces, tu food cost de hoy en día no es el mismo food cost de hace unos años. Cero. Entonces, esa fórmula de que te decían, no, que no puedes exceder el 30% o el veintitantos por ciento, es súper complicado, porque claro, de manera general lo puedes lograr, pero siempre y cuando esas opciones que tú pongas en tu carta, que sean de menor food cost, sean vendidas. Porque si no las venden, al final termina siendo igual un restaurante que promedio no tiene un buen food cost. Tal cual. Entonces, pero es difícil porque, claro, tú puedes decir, pucha, vendo una hamburguesa, la mejor carne, todo, y Ujú. claro, tengo que tener esa carne Angus, si no la tengo, no me la van a pedir, no es la misma experiencia. Ya. Ese food cost está en 60%. Sí, pues. Entonces Se es como, dispara mucho. sí, pero escúchame, no tienes rentabilidad en ese plato. Sí, no, Claro, pero mira, no, tengo unas papas que les pongo queso y la vendo tanto y es food cost 20%. claro. Ya, pero a ver, o sea, tienes que trabajar con tu equipo para que esas papas se vendan Bacán. sí o sí siempre. Y que la hamburguesa sea el gancho. Eh, pero creo que es una combinación de todo. Yo creo que si el alquiler para mí es lo principal. Ok. Y ya en este tiempo que he venido buscando nuevas locaciones para proyectos o Ujú. para escenarios nuevos, lo primero que digo es, ay, ¿cuánto está el alquiler? Tenemos un local de 200 metros por $8,000. Ya, gracias, muchas gracias. Claro. Sí, mira, pero es que está en Miraflores, está en San Isidro y esto y Ujú. lo otro. Ahora en Barranco, ¿no? En Barranco hace poco nomás un local chiquitito, ¿ah? De 60 metros cuadrados y el alquiler era de $3,000. Ah, Y es más, creo que la chica que era la corredora ajá, o claro. quien me estaba atendiendo por teléfono, fui tan sincero y le dije, escúchame, lo siento, pero creo que están equivocados en el valor Ah, de la wow. propiedad. Todo. Dijo, sí, pero es la dueña la que cree, porque ha escuchado que el vecino lo No, alquila pues. tanto. Y luego tú ves el historial de cuánto duran los negocios que sí le aceptan, porque obviamente para todo hay, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. yo le dije eso y probablemente al día siguiente alguien dijo, uy, tres mil Uy, dólares es poquito. claro, En claro. comida voy a vender un montón. Expectativas. Ajá. Sí, suele pasar, ¿no? O Suele pasar, sea. suele Ah, pasar. ahora lo que. Todo sin querer, has tocado muchísimos temas desde. Dijiste, los chicos tienen que saber vender, venta sugestiva, capacitar al Sí, personal. totalmente. Dijiste, sí, en un plato no voy a marginar, pero en otro sí. Ingeniería de menú, saber en cuál sí tienes un margen de ganancia, en cuál no, y cómo hacer el mix para que realmente en el neto haga sentido, Y ¿no? mira que yo, te soy sincero, no he estudiado ni un solo curso de eso. Claro. Eso, digamos, la experiencia, la vida, que no lo aconsejo, porque aconsejo más capacitarse Sí. y educarse para poder tener las herramientas, ¿no? Yo creo que la vida me ha dado esa posibilidad de descifrarlo. 100%. Aparte, yo 100% contigo. Hay dos caminos, ¿no? Bueno, hay tres caminos. El que solamente eres teórico, Sí. entonces no sabes si es que realmente toda la teoría es verdad en la práctica. Hay otro camino que eres todo práctica y te equivocas muchas veces y las oportunidades se te acaban. Y hay otro camino
donde es un mix. Ujú. Entonces, para mí, esa es opinión pura. El éxito va a llegarte más rápido porque vas consumiendo cosas teóricas, y no solamente hablo de libros, sino también de estas conversaciones, ¿no? Ujú. De aprender de los demás, versus que tú también lo vas aplicando a tu negocio. Bien, claro. Entonces, regreso a lo que te decía, has tocado unos temas de ingeniería de menú, de venta, venta Sugestiva. sugestiva, de alquiler. Por Sí. ejemplo, para mí, esto es teórico, ¿de acuerdo? Teórico. El alquiler del local no debe ser el 10% de las ventas de tu, Proyectadas, de claro. tu O reales o restaurante, ¿no? proyectadas, claro. Entonces, ahora, yo lo que siempre digo cuando tiro estos números es que no es una regla. Ujú. O sea, va a depender del modelo de negocio que tengas. O sea, uno que está en el mall, o sea, su alquiler es altísimo. Claro, porque te aseguras una circulación de gente de que venga y que, por más de que no te conozca, va a pasar por ahí y puedas ejecutar la venta, ¿no? Claro. Entonces va a depender nuevamente del Sí. modelo de negocio que tú tengas. Sí. Pero, punto de referencia, 10% máximo del alquiler. Si es más, Por piénsalo. ahí hay una alerta. Sí, Sale sí. salta una alarma. Red flag. Como Red dice. flag. Entonces, cuidado. Sí. ¿Que puede funcionar el negocio? Sí. Tendrías que ajustar en otros lados. Exacto, exacto. Y ahí ver cómo armas el rompecabezas. Exacto. Al final suena sencillo, ¿no? Armar el No, es rompecabezas, súper pero... complicado y también es bastante tedioso, ¿no? Porque yo como cocinero cuando estudiaba y salí a trabajar y a formarme y en mi casa cocinaba muchísimo y todo. Ujú. Claro, ya con los negocios y con los restaurantes, porque yo decidí, obviamente decidí meterme en esto y me encanta, pero definitivamente hubo un momento en que, claro, más tiempo pasaba viendo cosas como computadora, cuentas, estrategias y toda esta historia que cocinando, ¿no? Y es en mi caso, probablemente a muchos emprendedores les ha pasado porque nos tocó y es parte de, ¿no? No es distinta por eso digo, es muy importante tener claro quiénes somos y dónde estamos y con lo que contamos, ¿no? Porque eso es fundamental para decir, no, ¿por qué yo tengo que estar en la computadora? O ¿por qué yo tengo que ir a comprar? No, yo necesito un jefe de compras Claro. porque yo soy el creativo y solamente me voy a dedicar a cocinar. No Claro, y te- mañana te vas a la mierda porque no tienes quien pague las cuentas, Claro. ¿no? Y, Entonces, es ubicar, o sea, saber tu posición y saber tu realidad. Eso es fundamental para quienes quieren emprender en restaurantes y para la vida en general, ¿no? y lo que decías, ¿no? El tema del alquiler en Barranco, que decías, oye, 3.000, oye, está por las nubes. Y viene otro y dice, oye, una ganga. Pero claro, dura 6 meses. Y, Compare, no hiciste bien los números, pues. sí. O Y viene sea, otro y hace lo mismo. sí. Claro, al final la dueña dice, oye, pero si me han pagado ya dos, va a venir un tercero. Claro, pero ¿cuánto te dura esos dos, pues? O sea, Es una rotación que para el que arrienda también le resulta tedioso, para porque todos no perder. sabes a quién te vas a encontrar luego, que luego hasta te puedes meter en un problemón, ¿no? En mi caso, en el tema del alquiler, la dueña, la propietaria Ujú. de la propiedad de la ubicación donde está Sibaris ahorita, ha sido yo considerado, siempre hemos considerado una aliada. Ya, bacán. Tengo la suerte de también haberme hecho amigo, más allá de que solamente éramos vecinos, de por ejemplo los chicos de Blue, Ujú. Nicolás y Laura, que son los dueños de Blue de la Sí, sí, sí. heladería, como de todos los que han Genial. estado ahí, porque la propiedad es toda, está Mm, dividida, pero todos los locales de esa zona son de una misma dueña. qué buena. Y cuando infinidad de veces nos hemos juntado con Nicolás, que es ya un brother, un Sí, amigo claro, mío, claro. sí, pues, ¿no? Siempre hemos puesto en un altar a la señora Rita, que es la dueña de los Claro. locales, porque claro, es como debería ser la La ecuación. relación, sí, claro. Una persona que no interfiere en lo mínimo Ujú. indispensable y que es razonable y justa. O sea, también sabe el valor de su predio y todo. Y es más, a veces es hasta ella nos retribuye el hecho de que esa zona se repotenció gracias a nosotros. Claro. Porque Sí. llegó Sibaris, luego llegó Blue, luego llegó Barra 55, ahora está Mérito, está Taglio, o sea, todas Claro, claro. propuestas de un nivel mayor a los que ella tenía antes, porque esos locales, claro, los tiene tiempo. Sí, Y sí, sí. antes, por ejemplo, cuando yo alquilé Sibaris, que era antes de Sibaris, era un bar karaoke coreano, Sí, sí, sí. medio raro, pero que funcionaba ahí y
y tú entrabas y el local estaba destruido, Sí, hace muchos ¿no? años habían bares así medio mala Sí, medio muerte. random, Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. claro, la Pero dueña random de mal sentido, como que decía medio inseguro, muy totalmente, era oscuro. una Sí, calle sí, sí. oscura, era una calle peligrosa, era Tal una calle cual. donde pasaba una moto y te asaltaba. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros ya incluso como vecinos y amigos pusimos un poquito más de gusto. Nos encantaría poder tener también los recursos para, no sé, levantar la vereda, pero eso ya sabemos que es Claro. responsabilidad de la Sí, sí, municipalidad sí. o del Estado en sí, ¿no? De la gestión pública. Sin embargo, siempre hemos hecho presión, siempre hemos estado ahí y en cualquier momento lo pasa, ¿no? De acuerdo. Y nos ponen un poquito más bonitos y hacen tienen una deuda pendiente, yo creo que la municipalidad con 28 de julio, ¿no? De acuerdo. Ahora, sácame de la ignorancia. Cuando tú dices justo, ¿te refieres a que el alquiler es un fijo o es un fijo más variable? No, 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 O... es un fijo, pero es un fijo aterrizado, un Ya, de fijo acuerdo. de un valor el cual tú dices, claro, esto Claro, vale esto. esto vale esto. Y Hace sentido. hace sentido, ¿por qué? Porque cuando tú haces un cuadro de números, proyecciones Ujú, ujú. o tu ecuación de gastos, dices, claro, es un monto pagable porque tengo esta rotación, tengo esto Claro. y es así, ¿no? Si no, o sea, olvídate, no sería posible. Buenísimo. Ahora, cuéntame y retomemos Sibaris. ¿Cuál es la propuesta de valor de Sibaris? ¿Por qué en Barranco hay mucha oferta gastronómica? Sí. ¿De acuerdo? Y poco a poco, tú lo has dicho, ha ido elevándose, elevándose, elevándose. Ujú. ¿Por qué yo como consumidor debería ir a Sibaris? ¿Qué me da? ¿Cuál es su propuesta diferencial? Mira, Sibari siempre se caracterizó y creo que es algo que a lo largo de los años nos ha servido también como una palanca o como un ancla, es el hecho de que te hace sentir como en casa. De hecho, el hecho de que Talía o yo estemos ahí siempre y constantemente hace que sea una marca en la cual siempre hemos sentido cercano al consumidor, ¿no? Lógicamente no es posible hacerlo hoy en día 24/7, sin embargo se trata de mantener ese espíritu. Tratamos de tener obviamente una cocina sabrosa, Ujú. reconfortable, rica, pero como dices tú, eso lo pueden tener 100 lugares en Barranco o en Lima, ¿no? ¿Por qué tengo que, o cuál es la propuesta diferencial? Yo creo que pasa mucho por un poco el factor creatividad, si hay donde mantenemos esa creatividad al estilo comfort, ¿no? Ujú. De la propuesta gastronómica. También Talía como bartender en la parte de la barra, destacando como bartender y haciendo su propuesta de Claro. cócteles. Entonces la barra también tiene cierto predominancia y carácter, ¿no? Personalidad. Esos son un poco los pilares que yo creo que han servido. Y también te voy a ser súper franco, ¿no? Hay algo que no lo logro identificar, pero cual digo, y agradecido por eso, ¿no? Pero digo, algo estaremos haciendo bien porque a veces digo, hemos estado en un tiempo medios apagados, medios así como en modo piloto automático y sin embargo sí ha habido rotación. Movimiento. Ujú. Sin embargo, digo, algo hemos hecho bien para que tengamos gente y yo creo que ese algo bien es que la comida esté rica, que el servicio esté bueno, que el ambiente sea bonito y que esa experiencia te diga, ah, mira, siempre voy a Siberia, ¿no? O sea, hay un legado ahí también, ¿no? De acuerdo. Ahora, decías, el mayor reto, además de ser rentable, es mantenerse vigente. Sí, Ya. Aterricémoslo un poquito más. ya. Aterrizarse vigente en la carta, en lo estético, en el concepto. Ah, Vigente como marca para trascender un poco ok. en en una Lima gastronómica, ¿no? De que cuando se hable de Barranco, el top of mind Vale. esté Sibaris siempre, ¿no? Porque, ah, mira, ¿qué hay en Sibaris? Perdón, ¿qué hay en Barranco? Sí, Ahorita está, no sé, lo primero y los más antiguos por este orden de llegada ujú, ujú. pueden ser, pues, Juanito, Picelli, como bares, ¿no? Luego tienes Cantarrana, ¿no? Que por más que te pueda gustar o no, y pueda haber caído o no ha caído, es el top of mind, o Sí, sea, esta pues. es Cantarrana, ¿no? Luego ya tienes unas más incorporaciones ya que se han vuelto ya fijas, ¿no? Isolina es un boom, eso nadie lo puede negar, Isolina es un boom, y José el Castillo es un tremendo cocinero y un súper amigo también. Ah, mira. Virgilio llegó a Barranco con Central y bueno, Pía con Coye y creo que Claro. ellos compiten en otras ligas porque claro, están en Sí. Barranco, pero no es un destino donde, ah, estoy caminando, ah, mira, aquí está Central, entro, ¿no? No, es un No, punto de no. llegada, pero está en Barranco, entonces eleva un poco y también le da mucho más visión a Barranco. Sí, Entonces ya 100%. luego tienes una combinación de varias propuestas que han ido apareciendo y otras que se han ido yendo, porque han habido marcas que sí, han llegado y se han ido, y nosotros en 10 años hemos mantenido ahí nuestra bandera fija. Entonces, vigente para mí es eso. Y yo, lógicamente, que si lo explayamos un poco, es
que mantengamos esa experiencia de la comida, de la De acuerdo. bebida, de la experiencia, que siempre hay ese factor cercano y que nos, querramos o no, nos ancla mucho a Talía y a mí, porque siempre que hay mucha gente que yo a Ciudad es como que me avisa o me escribe, clientes Ah, fieles, hay ok, ok, comunidad. O sea, ya. lo que hay es una comunidad. Y yo creo que Sibaris, un poco el futuro puede ser consolidarse o ampliarse de una forma como una marca, ¿no? Pero igual como que es retador, ¿no? Porque, Sí. hablo de que es retador mantener vigente el restaurante, pero también va a ser un reto que en algún momento tú vas a querer hacer otros proyectos Ujú, gastronómicos y ya no te va a dar el tiempo para cubrir las necesidades de ese, lo voy a llamar servicio o experiencia personalizada, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo tú has pensado hacer ese traslado? ¿O todavía no lo piensas? ¿O dices, ya lo veré en su momento? No, sí lo pienso, ¿no? Y definitivamente a mí me gusta mucho apoyarme en referencias, apoyarme en otros ejemplos, ¿no? Claro. De hecho, en Lima, si hablamos del Papa o del grande, gran representante o gran ejemplo, Sí, sí, es Gastón Acurio. correcto. Gastón tiene infinidad de marcas en las cuales su nombre está como un Sí, sí, sí. respaldo de garantía, de calidad, de todo, pero tiene equipos que trabajan. Entonces, el secreto, la fórmula, que por más que no hay una regla exacta, es el equipo, ¿no? Y formar equipos que se compren la idea de la marca y que la transmitan como si fuera suya. De acuerdo. De acuerdo. Ujú. ¿Qué crees que es lo que necesita un restaurante para que sea exitoso? A nivel de temas, así macros. Hoy en día, que es distinto a hace 10 años, yo creo que ambiente, ¿No? el ambiente creo que es muy importante, generar un ambiente para que un restaurante o un modelo de negocio tenga éxito. Ujú. Concepto. Ok. Yo creo que los cocineros también, o las personas que deciden invertir en restaurantes, muchas veces dejan de lado o minimizan esta inversión de branding, de Sí, sí, sí. ADN, de storytelling, de conceptualización. Y en verdad es lo que los grandes siempre han hecho, ¿no? Los grandes lo siguen haciendo, los grupos, Ujú. y tú puedes ingeniártelas de muchas formas y la puedes hacer, ¿no? Sí. O sea, hay mil maneras de hacerlo si es que te lo propones, ¿no? Pero creo que es muy importante esa parte, ¿no? La parte conceptual que te ya demarca, te da una ventaja con el resto de los que simplemente dicen, no, yo sé cocinar, 5 o 6 mesas y Claro. abro, Justamente hace poco tuve la oportunidad de ir a México, ¿ya? a Ciudad de México, y, o sea, la industria restaurantera está Uf, en otro nivel. sí. El tema que tú has dicho de ambiente y concepto, ellos ya lo Ujú, tienen quizás hace 10, 15 años, totalmente. porque tú vas por todos los restaurantes y por más pequeño que sea, es espectacular y han Sí, trabajado un storytelling, un branding, un todo. concepto. O sea, hay lugares que se especializan solamente en nigiris. Exacto, Y era exacto. Nirigo se llamaba. Entonces, pedías otra cosa, no, no, yo soy especialista en nigiris y este es mi branding, esta es mi marca, mira mis redes sociales, mira mi espacio y en verdad te hacía sentir como que cómodo, decir, ah, Claro. verdad, ¿no? Por más chiquito que sea, realmente su concepto es bueno. Sí, Entonces, y sí, a veces son mínimas las diferencias, pero en verdad sí son importantes. sí, Sobre sí, sí, sí. todo eso de que no, yo hago logo en Word, yo hago logo aquí, no, mira eso. O sea, hay, no por algo, las personas que se dedican a eso se han quemado las pestañas y se han trasnochado para estudiar y ser Claro. los mejores haciendo diseños, haciendo ADN, haciendo esto. Y como te digo, hay categorías, ¿no? Tú puedes invertir o puedes ver la forma de encontrar eh, algo que te sirva, incluso formas de negociación, ¿no? Ujú. Yo muchas veces he dicho, oye, no te puedo pagar esto, pero mira, te doy mitad en consumo y Sí, mitad sí, sí. en cash Claro, claro. en dos partes. Oye, Bacán. hablando nos entendemos, Sí. negociando podemos llegar a muchas cosas y mucha gente ha dicho, oye, claro, yo Me, vengo a comer, me interesa. tengo clientes, Claro. me interesa, sí, oye, bacán. Entonces me ahorré un poquito, veo de manera de negociar. Esa es la parte que yo creo que es uno de los temas en los Ujú. Sí, sí, cuales, sí, claro. porque no hay una sola regla, no No, hay no. una varita mágica que te diga, sigue este camino, sigue esta hoja de ruta y vas a ser un restaurante exitoso, ¿no? 100%. Porque no lo es. Hay muchos factores, hay muchas aristas,
hay mucho, es también bastante, hay bastante incertidumbre, ¿no? Porque puedes tener también el gran branding, el gran Claro. ADN, el gran propuesta, Y no tienes producto. y a la hora de la hora no tienes eso, no tienes No producto, no tienes tienes servicio. servicio, Ajá. eh, fallaste al inicio con tu primer, como se dice, tu primera impresión de la gente, ¿no? Claro. Lo primero que la gente vio fue algo malazo Malazo y chao. y te condenan. Entonces también es bastante complicado el rubro, porque la gente hoy en día, como dices tú, tiene una oferta inmensa y la diferencia está en esos mínimos detalles, ¿no? Y ahora lo estoy viviendo con el nuevo emprendimiento que acabo de lanzar hace 2 meses, que el resultado es mucho mejor de lo que me esperaba, Ah, mira. pero yo creo que también es inherente ya que jalo, o sea, hay una mochila que ya tiene mi Ya, claro, nombre ya. Ok, y ok, que ok. yo no la es, como no ando pensando en eso, Ajá. sin embargo es como que, mira, hay un rebote Sí, sí. innato que es porque tienes 10 años haciendo O sea, hay cosas en una la... marca personal que ya te ayuda, Claro. no a que el negocio sea una No, minita de oro, claro, no. pero que sí al primer empujón, que quizás es el más Exacto. importante. Exacto. Sí, Buenísimo. porque en Etcétera, que es el café que he abierto en Miraflores, lo he abierto con socios y mis socios tenían, o sea, juntándose conmigo, ellos estaban resolviendo la parte de cocina, la parte de operación y toda esa Mira, parte. Pero no se imaginaron, porque ellos sí, ellos dijeron, uy, vamos a ir lento, vamos a ir, a ver. claro. Es más, uno de ellos dijo, yo ya estaba listo, como con la mano en el bolsillo, para el primer mes decir, Ya, eh, muchachos. para poder pagar planilla. O sea, y cuando se han sorprendido de que el primer mes, el segundo, bueno, estamos recién en el segundo Claro. mes, pero ha sido positivo, ha sido azul, están pero felices, ¿no? Obvio. Y la proyección es bonita, porque claro, vemos y decimos, mira las oportunidades que tenemos, con etcétera, y hemos identificado esos puntos donde tenemos oportunidades para levantar el ticket promedio, Chévere. también hemos identificado dónde están nuestros momentos más bajos y donde hay que replantear algunas cosas. De acuerdo. Pero todo Igual, eso es parte de un análisis que constantemente se tiene que hacer. 100%. Etcétera, es un tema que lo tengo acá en agenda, porque tengo muchas preguntas, ¿de acuerdo? Pero quiero terminar con el protagonista, que es Sibaris. Por supuesto. Estos 10 años, tengo dos preguntas de Sibaris medias grandes, pero estos 10 años, ¿qué ha sido lo más retador, lo más satisfactorio y lo que hayas dicho, uy, lo hubiese dicho distinto? A ver, voy a empezar por lo retador. Creo yo que ha sido demostrarme a mí mismo y a los más cercanos que podíamos lograr ese sueño o sea, que hemos logrado y que estamos logrando ese sueño de dos chibolos de 22 años, Ujú. 23 años, que en su momento pues era una locura, ¿no? Saber que a esa edad, en ese año, en esa coyuntura, lanzarnos a tener un restaurante que sí, podía abrirlo y decir, somos un restaurante y como muchos que existen y no sabes quiénes son los dueños, pero funcionan, como dices tú, pagan sus Ajá, cuentas, claro. todo. Creo que el reto era, porque yo lo quería en ese momento y lo sigo teniendo, pero creo que en otros niveles de Ujú. intensidad, era destacar o decir, acá estoy yo y esta es mi cocina, Ajá. ¿no? Y acá estoy yo y hacerme conocido de manera mediática Claro. pero sin un objetivo, o sea, que el objetivo no era ese, ¿no? El Te objetivo era, sigo. acá estoy. Sí, sí, sí. Eso fue un reto y eso ha sido lo más retador porque, claro, creo que te conté que yo terminé la escuela, trabajé un tiempo acá, sobre todo en hoteles, estuve un tiempo en el Marriott, estuve un Ujú. tiempo en Cusco, en el Valle Sagrado, luego me fui al extranjero y no trabajé, digamos, con ningún cocinero que en ese tiempo eran los maestros Sí, y sí, los, sí. los grandes representantes de la cocina peruana, con el cual tú digas, sí, yo trabajé con Pedro Miguel Esquiafino, uy, ya, Pedro Claro, Miguel, ya. Es mi míralo, mentor. es mi mentor, Claro. ¿no? Él me ha aconsejado todo, ¿no? Pero no sé por qué, terminé siendo amigo y aconsejado por todos ellos. O sea, fue, fue, Mejor. fue mejor, incluso la figura y la película Claro. terminó mejor porque de todos los que yo admiraba y de todos los que yo conocía, terminaron siendo también amigos y consejeros en algún momento, pues también Chévere. era sido chivolo y he sabido aceptar eso como si yo, o sea, yo a veces decía, realmente siento como si hubiese trabajado con ellos o para ellos en algún Claro. momento de mi vida y sin embargo No, no. no Y sin pasó. embargo hay un respeto y hay una admiración y me ha permitido a mí poder comunicar. O sea, yo también he sido bastante sociable en ese aspecto, Ajá. ¿no? Bastante entrador. No me he chupado Claro. con nadie y por más que ya, ok, tengo al frente a alguien que
toda la vida lo he visto en la tele, pero con respeto y con admiración he sabido llegar a ello, ¿no? Y lo más satisfactorio, más allá de esto que hablamos de la tranquilidad, la Ujú. felicidad, de buscar este equilibrio, ¿no? Y este balance como negocio, familia y vida personal. Una de las cosas que más satisfacción me ha dado con Sibari fue que se me abrieron muchísimas puertas en el ámbito ya personal, ¿no? Como, no sé, que te llame Perú y que te diga, mira, hay esta oportunidad de ir a representar a Perú en tal sitio, Estados Unidos, Claro, Japón. Nunca me imaginé yo conocer Japón qué loco. de manera, ¿cómo podemos decirlo así? De manera como un representante de la cocina peruana, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Mi sueño es ir a Japón, ahorro tantos años Claro. y me hago mi viaje, ¿no? No, No, es encima que es te distinto. llevan, Ajá. te, te, Te in- tratan te- te bonito. tratan bonito, te reciben bonito, Claro. te llevan a los mejores lugares, te dicen, oye, no debes dejar de comer aquí. Claro, eres el representante y formas parte de un evento, de una Ujú. Sí, sí, conferencia, de sí. una cocinada. Claro, esas cosas son como satisfacciones personales que he podido hacer check, porque sí en su momento dije, uy, qué bacán como, no sé, Rafael Piqueras lo veo en Madrid Fusión, ¿no? Uy, qué bacán como veo a este cocinero en tal congreso gastronómico, ¿no? Ujú. Y mira, llegaron y yo creo que, bro, que tenía la vitrina Sibaris, tenía esta manera de poder también comunicarme y poder mostrar lo que hacía a través de la cocina y decir, acá estoy, ¿no? Y sin embargo, y Claro. fueron llegando propuestas, fueron llegando opciones de viajes, sobre todo eso, ¿no? Siento que conocer el mundo, pero también representar al Perú como cocinero me ha hecho sentir muy, a mí Claro. personalmente, orgulloso de mí mismo de lo conseguido, Bonito, ¿no? ¿no? O sea, yo lamentablemente no he tenido oportunidad de representar al Perú, pero siento un amor muy, muy grande por mi país. Claro, Eh, a veces me da cólera muchas de las cosas que pasan y que no es justo, ¿no? O sea, siempre retumba en mi mente el tema de el Perú es el pobre sentado en una silla de oro. sí, O sea, pues. desde el colegio me retumba, Mm, me retumba, me retumba y qué bonito que tú hayas podido poner un granito más, porque yo creo que al final el país es de la gente y es la exacto. gente que decide si va a Sí, sonar feo, si tu país es de primer mundo o sigue siendo un país tercermundista que sí, la criollada vale más, la viveza exacto. vale más. Entonces, qué Sí. bonito que hayas podido representar Sí, yo al creo país, que ¿no? lo que se tiene que hacer es que en su momento hay personas que no están en la ubicación correcta y 100%. que cuando eso pase o eso cambie, el Perú se dispara para arriba, ¿no? Hay gente tan talentosa, gente tan apasionada, gente tan eh, ahorita, no sé, oculta o con el, no Con sé. potencial, con talento, Sí, sí, o sí, sea, sí. potencialmente increíble y que Ajá, no se aprovecha porque, claro, las personas que toman tal decisiones no cual. son las que están en los puestos indicados, ¿no? 100%. Ahora sigo con mi última pregunta de Sibaris. Es que tu novia en ese momento es tu socia, Sí, ¿de acuerdo? Pero ella se encarga del bar. sí, Entiendo. Sí, sí, puede bar y ser. servicio, administración, pero claro, hoy en día destaca mucho el bar, que también le surgió de, digamos, de suerte, ¿no? De chiripa, Ah, como decimos, mira. porque no se esperaba que de la administración, porque Claro, el bartender faltó un día, faltó 2 días y ella tuvo que asumir ese rol. claro. Entonces, de casualidad, se volvió bartender también, ¿no? Y ya luego se Claro, profesionalizó. exacto. Pero mira cómo es, ¿no? A Sí, veces hay un... Conversé con Simone de Pesco claro. y me dijo una frase que ha calado, que está calando en mí, es, la vida es lo que te ocurre mientras que tú te estás haciendo planes. Exacto. Entonces, Genial. Buena frase. es brutal Sí. porque a mí me gusta, yo soy una persona planificada, Ya. entonces, pucha, me planifico de acá a un año, pasa el año y miro hacia atrás y dije, chuta, no cumplí nada porque me parecieron otras oportunidades mejores, ¿no? Exacto. Pero, Sí, uno tiene que estar preparado, ¿no? Y también la adversidad se te presenta en esos momentos y tú dices, bueno, ¿lo afronto o claro, no? ¿O lo ¿qué hago? esquivo?
Y muchas de esas cosas las hemos tenido que afrontar porque, como te digo, siempre hemos tenido presente de que no había un salvavidas atrás de nosotros que nos diga, oye, Claro. no, no se preocupen chicos, Ya. fallen, Tranquilos, ¿no? ajá. No, para nada, era como, o sea, si no lo hacemos bien, si fallamos, no creo que no nos hemos reinventado, No. pero sin embargo, creo que ese factor condición riesgo nos ha permitido también vivir así, ¿no? Y O formar así, ¿no? lo otro que suelen decir es que el riesgo te hace sobrevivir, Sí, el fracaso, quizás hasta ese temor a morir. Morir mm. te hace sobrevivir. Esa es también una buena frase, sí. Entonces, claro, tú estás ahí en el negocio y dices, pucha, he metido mis ahorros, estoy Sí, apostando, es mi imagen. Por más de que tú lo acabas de decir muy bien, no es que no me voy a reinventar, exacto. pero tengo que sacar este proyecto porque lo tengo que sacar y punto. No hay otro camino, ¿no? Claro, ese es el ideal de cada uno, ¿no? Sí, Y 100%. porque, por ejemplo, para los americanos, los de Estados Unidos, fracasar es parte del proceso, Sí, ¿no? sí, Y sí, mientras sí, más sí. fracasos tienes, lo ven como lecciones aprendidas y como aprendizajes y como cicatrices que te hacen más fuerte para no cometer los errores de repente que cometiste. Y si acá nos hubiese pasado, hablando en un hipotético caso, creo que son lecciones que también uno aprende. Como te digo, Sí, hemos aprendido tanto tal que hoy en cual. día ya uno lo aplica sin mucho, o sea, sin mucho conocimiento de estudio teórico, todo ello, la vida misma te va diciendo con nuevos emprendimientos, nuevas cosas, qué cosas no cometer y qué cosas no hacer, ¿no? Y creo que ahí iba a entrar a la parte que faltaba de la pregunta, que era, ¿qué cosas hubiese cambiado, no? Sí, correcto. Ahí estuve tratando un poco en mi cabeza mientras hablaba de pensar Ujú. y definitivamente hay pocas cosas que cambiaría porque creo que si no, nuevamente no se me habrían abierto las puertas como se me abrieron de varias cosas. Pero algo que cambiaría con respecto a Sibaris, pucha, se me hace súper difícil encontrar algo. Probablemente por ahí que sí he renegado muchísimo de algo, pero de que cambiaría algo, no sé. Ahorita creo que me gustaría cambiar la puerta de entrada porque está ya un poco Claro, desgastada, claro. pero Eso nomás. eso y no sé, tal vez sí entender que, o ya, probablemente lo del primer año, ¿no? Los primeros años, como fuimos un poco más conservadores y mucho Ujú. más llevados hacia lo que te decían, ¿no? Barranco es bar, de noche, Claro, todo, y nuestra propuesta muy nocturna, porque claro, nosotros, la gente no iba a comer, la gente iba a tomar. Y claro. mi Un bar más. comida Ajá. se tornó como un bar más y yo tenía que hacer propuestas de piqueitos, cosas Claro. sencillas, y yo no estaba tan contento. O sea, me iba a dormir, las cuentas estaban bien, pero yo no estaba contento. Y fue cuando ya después, en el tiempo, decidí decir, no, o sea, yo soy cocinero y quiero que Sibari sea reconocido como un restaurante de comida, no que la bebida sea el acompañamiento y que sí, o que Claro. destaquen ambas cosas, pero bien. Y se empezó a trabajar, ¿no? Ya en el 2015, 2016, la cocina destacó más y fue ahí donde ya eh, sentí un poco más, un poco de satisfacción de que la propuesta que yo quería se estaba Ya haciendo está. más realidad, ¿no? Pero Y, ya habían pasado un aprendizaje, ¿no? Tal vez eso, ¿no? no, está súper No bueno. sé si desde el comienzo, haciendo una propuesta Claro. solamente gastronómica, me hubiese Pegado. funcionado también, ¿no? No lo sé. Y, Por eso y- también... igual dice la. O sea, dice mucho de ustedes, y hablo de ti y de tu socia, de que son lo suficientemente humildes para decir, uy, ok, este no es el concepto que yo tenía en mente. Quizás nos hemos equivocado un poco a nivel de concepto, no a nivel de negocio, porque igual me reditúa, Ujú, pero quizás a nivel de concepto podemos ajustarlo un poquito, ¿no? ujú. Y también entender al consumidor, ¿no? Sí, Si muy tú pones importante. un ambiente oscuro, que, no sé, se presta más para bar, no esperes de que la gente vaya... Almorzar con sus hijos, Exacto, claro. exacto. Entonces, Eso lo aprendimos en el camino, ¿no? y- Y tal tuvimos que cual. pintar el local, porque claro, de negro, de negro almuerzo, no era muy atractivo Sí, para alguien cero. que es más, que ya tenías un antecedente como que eres bar, eres bar, eres bar, difícilmente van a entrar, ¿no? Igual, claro, es fácil mirar hacia atrás y ser un experto. También, ¿no? Claro, en Con el el diario de momento. lunes, como dicen, con el periódico de lunes, todos somos expertos, Tal ¿no? cual. Entonces, igual, qué bonito que puedas hacer esta introspección conmigo porque, como que, oye, sí, ¿no? Quizás
he madurado, he aprendido y por Ujú. eso haría quizás un poco diferente las cosas, ¿no? Sí, yo creo que me atrevería más, pero claro, tenía Eso. 23 años, ¿no? O Sí, sea, si pues, tuviera 33 en ese momento, tendría otro a pensamiento, leguas. ¿no? Otra experiencia, Otra sí, sí, experiencia, sí. totalmente, totalmente. Ahora sí, entremos al paréntesis que me encanta y por eso es el podcast de ningún negocio vale lo que vale a nivel de dinero si no es la persona que está detrás. Ok. Yo soy un creyente de que en verdad el negocio es la persona que ejecuta y pone sus valores, visión, misión, etc. Ujú. Entonces yo quiero conocer al Francesco que está detrás de Sibaris y de todos estos proyectos gastronómicos que ya tienes o que se vienen, Perfecto. porque realmente siento que tu personalidad las estás plasmando en tus negocios y creo que eso es parte del éxito también. ¿De Mm. acuerdo? Esa es mi opinión. Está bien, está ¿De bien. acuerdo? Esa es mi opinión. Porque al final colocas tus valores, lo que Es decía, claro. colocas tus valores, tu forma de ser, que sea simple, bien ejecutado, etcétera. Es Entonces verdad. quiero saber qué es Francesco antes, o quién era, o qué hacía antes de Sibaris. A ver, yo nací en Sullana, en Piura. Piura. Soy del norte del país, del Perú. Tengo, si bien por los apellidos que uno dice, oye, pero no son apellidos piuranos ni para nada, pues porque mi abuelo italiano llegó en la Segunda Guerra Mundial, Ay, entonces mira qué y loco. se asentó y se hizo su vida en el norte y Ujú, ahí, bueno, nace la familia. ujú. Pero sí, tengo también ese legado italiano, ¿no? Por parte de papá. Eh, por parte de mamá, que mi abuelo, creo yo que fue, mi abuelo por parte de mamá fue el único abuelo que tuve, porque mi abuelo por parte de papá murió joven, justo el italiano. Yo siempre, algo que he podido también analizar, haciendo retrospectiva en mi vida, es que en mi familia siempre ha estado rodeada de emprendedores. Ujú. Eso es algo muy importante que he podido crecer rodeado de emprendedores. Y eso te, quieras o no, te forma o te va haciendo la persona que vas a ser cuando seas adulto. Sí. Porque si bien mi mamá un tiempo trabajó, por ejemplo, para los bancos, trabajó en el Banco de Crédito en ese momento que ahora es el BCP, Ujú. un tiempo, ella dejó de trabajar y se fue a trabajar a la empresa de mi abuelo. Y mi abuelo trabajaba en pesca. Mi abuelo en Paita, en el puerto de Paita, Claro. bueno, en Paita tenía embarcaciones. O sea, tenía embarcaciones, llegó a tener en su Chévere. momento hasta 8 embarcaciones de las grandes y hacer su empresa ya dedicada a la pesca, Ujú. sobre todo a la pesca de anchoveta o de merluza, que en esa época o hasta ahora se sigue utilizando para el procesamiento para harina de Sí, claro, pescado la y choveta, para sí, sí, sí. toda la gama de derivados que tienen, ¿no? Ujú. Mi abuelo ha sido un empresario exitoso, si lo vemos a nivel económico, ha sido un empresario exitoso, Le fue ha bien. consolidado su familia, ha sido feliz, creo yo, entre todo. Y claro, por el lado de papá, lo mismo. Por el lado de papá, mi abuelo italiano, que falleció joven, Ujú. bueno, joven yo no lo conocí, pero falleció 50 y tantos años. Él vino de Italia y encontró en Perú, que eso es algo que mi papá me ha ido contando, ¿no? Estoy siendo un poquito bastante extenso en esa No, parte, está pero bueno. me contaba, por ejemplo, que cuando él llegó a Perú, mi abuelo, y llegó a Puerto de Paita y todo, él veía cómo los que en ese tiempo pescaban, por ejemplo, los langostinos, las conchas, el mismo pulpo, los descartaban. O sea, dice, salían, Claro. tú ibas a la orilla y había langostinos, Ah, ¿no? ya. Como ahora a veces hay palabritas o muy, ¿no? Sí, sí, Había sí. langostinos, todo, y la gente los tiraba, o sea, y en Europa ellos, pues ese era un producto súper refinado, súper cotizado, ¿no? Oro en la arena era. Sí, entonces, pero no lo apreciaban, ¿no? Estamos hablando de los años 50, ¿no? Por ahí. Mi abuelo vino con un hermano de Italia como abanderados para ver si el escenario era bonito para traerse a toda la familia. Al final solamente se vinieron mi abuelo y un hermano más. Pusieron en Piura la primera heladería artesanal de Piura, Ujú. porque ellos se traen toda la ingeniería, toda Sí, la sí, sí. maquinaria italiana para hacer helados en Piura. Claro. Y en Piura no existía esa fórmula. O sea, estaba en Lima los Donofrio y todo, pero los Donofrio es un caso parecido, ¿no? Ellos traen de Ah, no Italia toda sabía. la tecnología y que ya luego se vuelven en el imperio que son, Sí, ¿no? claro. Pero
Mis abuelos abren una heladería artesanal pequeña. Mi abuelo con su hermano, ¿no? Ahí todavía Sí, no sí, sí, existía, sí, sí. todavía no existía ni mi papá. O sea, estamos hablando de tiempos cuando él llegó a Perú. Una heladería artesanal. Ya ahí nomás te marca que heladería tiene que ver con servicio, tiene que ver con Sí, sí, comida, con sí, algo. lo Entonces, gastronómico. relacionado ahí al gastronomía. Mi abuelo con su hermano se pelean o se discuten, ya sabes en esos tiempos cómo habrá sido, y se separan. Creo que su hermano se va a Colombia y mi abuelo se queda en Perú, empieza a trabajar en construcción, en otros rubros, y ya luego se casa, tiene sus De hijos, acuerdo. todo, y luego abre con una familia también de italianos, se asocian y abren una panadería. Abren una panadería en Piura, que se llamaba La Tres Estrellas, y luego mi abuelo abre la suya en Sullana, que se llama La Tres Estrellas. Entonces, eh, mi abuelo pone la panadería, igual, panadería de hornos, estos de ladrillo, Claro, gigantes, los con artesanales, artesanales, ajá. de piso, Claro. ¿no? No, nada maquinaria, ¿no? Ujú. Entonces, eran hornos, industria o manufactura italiana, ¿no? Ok. Y bueno, mi abuelo, su panadería, la pone y ese fue el sustento de vida Ala, hasta que se enfermó, ala, claro. fallece. Mi papá, que estaba estudiando en Italia, economía, Ajá, claro. tiene que regresar y como era el único hombre de familia, porque mi abuela era prácticamente ama de casa, en esos Ajá, tiempos claro. era Sí, ella, era la costumbre, sí, la sí, sí. costumbre era la que se dedicaba a la casa, y además ella sabía que no tenía ningún, o sea, ella misma siempre lo dijo, no, yo no sabía ni siquiera freír un huevo, o sea, yo Claro. tenía que ser atendida y yo atender a mis hijos, o sea, ella era una ama de casa ni siquiera, o sea, atendida. Y mi papá como hombre en la casa regresa Claro. y se hace cargo de la panadería. Entonces, mi papá lleva la panadería hasta el año pasado. Ala. Sí, la panadería, sí, sí, eso es algo lo caso porque Aso. perdón, ¿qué hablo el año pasado? Hasta este año. Ala, qué Porque logrado. la acaba de traspasar en Pucha. abril. Me estoy adelantando, en abril. Para no confundirnos, esta panadería que existe todavía en Sullana, que se llama La Tres Estrellas, de su local original, que era un local grande, Ujú. ya que era propio de ellos, se mudan en el 2008 a uno más pequeño. ¿Por qué? Ok. Porque ya también la globalización, Sí, pues todo todos los cambió. Todo procesos el mercado cambió. cambió, sí. El mercado cambió. Llegaron los supermercados a Sullana, el pan ya no era el pan artesanal, Ujú. la costumbre de la gente también cambió, porque claro, estamos hablando de que por mucho tiempo la gente todas las mañanas iba a las 6 de la mañana a comprar su pan. Claro. No existía el pan Bimbo de molde o los El pan panes. congelado, quizás, sí, pues. Eso, ni hablar. O sea, ya el pan embolsado que te dura 3 días, para la gente de provincia era, ¿qué voy a comer pan guardado? Claro, ¿No? ¿qué me Ellos estás querían su pan dando? calientito todos los días, ¿no? Pero la costumbre fue cambiando, Sí, pues, ¿no? claro. Las generaciones Comportamientos, fueron todo. cambiando, los comportamientos. Y claro, ellos no se actualizan, ¿no? Entonces se quedan En el en la tiempo. Ajá, costumbre claro. y mantuvieron siempre ese estilo de panadería clásica artesanal donde te venden el pan del día, se acabó el pan, se acabó el pan. No, a lo mucho que te sacan el pan de molde, que las Ujú. tostadas, que eso, pero ya eso es lo máximo que pudieron aspirar. Claro. Y la pastelería también, que la pastelería de la panadería como bollerías chiquitas, Van- todo en sí. provincia siempre, ¿no? Mucho menor, digamos, menores procesos que de repente pueden Igual es como que pretender primos hermanos, o sea, van de la mano, van por ahí. Sí, o sea, un alfajor Sí, sí, sí. o un que a ella le llamaban caracol, que era relleno de manjar blanco, que era hojaldre, o el mil hojas, ese tipo de, o el pastel de manzana, esas cosas, ¿no? Me dio O sea, hambre. un poquito ya Te hace vi tu hambre. cara. Pero resumiendo todo esto es Ajá. que creo yo que el Francesco o yo, como era antes de ser cocinero, estaba rodeado en mi familia por emprendedores. Eso te marca un poco también, te va Sí, calando, ¿no? claro, Y definitivamente. está ahí presente. Siempre quise ser cocinero desde que estaba en el colegio. Ya cuando tienes uso de razón y más o menos te empiezan a hacer esos test de vocación Ajá. hacia dónde vas a hacer, en todos yo ponía cocinero, cocinero, cocinero. Por ahí que en algún momento me salió administrador, en algún momento me Claro. salió, pero yo nunca me vi en una universidad y nunca me visualizaba con Ujú. 15 años, 14 años metido en una oficina o haciendo Claro, otras no cosas, era ¿no? tu mood, no era tu No era mi mood. rollo. Y yo desde también 12 años, si no 11, mis pininos en vender algo, por más que sea la familia o amigos de la familia, yo a los 12 años
invertía con mi mamá, así a la ayudita, y yo hacía maná, o sea, el Sí, sí, maná, sí, claro. brownies y algo más que no me acuerdo qué Qué eran tres bueno, cosas que yo vendía. O qué sea, pero bueno. a nivel de que, ¿qué hace un niño de 12 años, 13 años, Claro. un sábado en la tarde? Tú dices, puede estar con sus amigos pateando latas o Sí, sí, jodiendo sí. por la calle o en la hormiguita y todo eso. No, yo estaba en la cocina con la señora que nos ayudaba, ahí viendo la receta, ya, hay que hacer la masa de maná, ya, uy, el punto, Claro, tú ya, yo estabas. estaba metido en la cocina. Qué bueno. O sea, y claro, no me la pasaba así y yo armaba mis cajitas, que era, comprábamos cartulina, armábamos las cajitas con grapas, le Claro, ponía papel celofán y ponía bolitas de maná con un clavo de olor y eran frutitas de maná. El maná qué es este bueno. como mazapán, ¿no? No, Si lo sí, sí lo ubicas. conozco, claro. O los brownies, ¿no? Los brownies. Y donuts. Lo otro que hacía eran Qué donuts. bueno. Y esos tres productos, de los cuales los dos, brownies y donuts, los llegué a vender en un momento hasta en la panadería. Y yo le decía a mi papá, papá, mira, te he traído 10 brownies, véndelos a 2 soles y me das Mi mi ganancia, claro. ganancia. Qué buena. Y así ha sido, o sea, son cosas que están ahí marcadas que a veces uno se olvida, pero cuando alguien te pregunta como Claro. tú, las vas recordando, ¿no? Y ya, Entonces llegaron 15 años, test sí, vocacional, decías cocinero, cocinero, me veo acá, no me veo en oficina exacto. y allá no hay institutos o lugar donde estudiar. No, no hay. Y era la época también pues donde había mucho el boom de la astronomía, ¿no? Claro. 2005, 2006 estaba en pleno auge Gastón con todos la banda de cocineros Ujú. dejando en alto el nombre, estaba estallando el boom, como decía. Y claro, yo consumía libros de cocina, consumía programas de televisión de cocina, que esos que no había YouTube, no existía Claro, internet, no. o sea, no podías repetir un programa, no era como Cero, que a las ajá. 6 de la tarde pasan el programa tal, yo a las 6 de la tarde estaba ahí pegado a la Claro. televisión, ¿no? No había forma pues de como ahora, ¿no? Que en cualquier momento que te provoca pausas, Listo. regreso o lo grabas o qué sé yo. Y sí, terminé el colegio y mi familia felizmente siempre me apoyó. Ujú, O sea, mis papás, mi mamá, con mi papá cocinaba bastante. Yo, de hecho, cocinaba mucho con mi papá en esa época de estudiante. Nos organizábamos, ¿no? El domingo era la comida familiar, ujú, donde se invitaban a más personas, ujú. y desde el sábado le íbamos planificando. Ya, ¿qué vamos a hacer? Claro. Mira, papá, he visto en la televisión que han hecho un cerdo a la naranja. En verdad. Te lo juro. Ya, Qué bacán. pero yo decía, ¿qué será bondiola, no? Ya voy a ir a preguntarle al carnicero qué es bondiola, ¿no? Y ahí, uy, pero ¿qué hago con...? O sea, ahí, Claro, ahí, claro. ahí también le hemos cagado un montón, pero también muchas veces hemos comido rico porque salíamos, que seguíamos el Claro, instinto de, ya vi que en la tele le pusieron ajo y vinagre. claro. Ya ahí, o sea, Ahí nos cocinábamos así, arreglamos, pero mi claro. papá también es buen cocinero, entonces mi papá Ah, claro. también no, me ayudaba con la parte en ese momento, porque claro, ya Claro, luego yo lo claro. superé. Ya luego yo di un paso adelante. Pero sí, o sea, creo que con 16 años me sentía bastante confiado, pero también sabía que no podía decir ya, soy el gran cocinero, Claro. ¿no? Decidí meterme a estudiar en el Cordon Bleu, Acá. en Lima, porque en provincia no había ninguna escuela, ¿no? Y creo que hasta ahora no hay, ¿no? Hay O sí un hay. par, hay unas que han salido, pero Ok, no ok. sé, no podría jugar el Sí, nivel sí, sí. de la calidad digamos, de currícula o la forma en la cual Claro. hacen, pero en esa época no había, y la escuela que en su momento tenía pues el mayor peso y el mayor prestigio era Se Le Cordon entiende, Bleu, pues. Obvio. ¿no? Hasta el día de Y hoy, hasta el creo. día de Sí. hoy, ¿no? Fue Cordon Bleu. En las vacaciones de 2007 yo hice el preciclo, creo que se le Sí, sí, sí. llamaba, Ciclo cero. ciclo cero, Ajá. que fue en verano. Y es más, yo iba a estudiar cocina solamente, que eran 2 años, porque yo Claro. quería estudiar lo menos posible. 2 años, y estaba gastronomía, que eran 3 años, ¿no? Gastronomía y Sí, arte correcto. culinario, que ya incluía más pastelería y otros cursos más. Y fue un día que ya entraste, aplicaste, estás perfecto. ¿Cuál quieres? Y tal cual, yo decidí en un papelito. Yo puse en un papelito, ¿cocina o gastronomía? Ya, Ah, gastronomía. la ve- Y luego decir a mis papás, por si acaso, y ellos Claro. contentos, porque sí, ellos querían que yo estuviera de 3 años, porque me decían, 2 años, vas a salir de 17 años, Claro. 18 años, y, Y. y ¿qué crees? O sea, Ujú. que te vas a meter a estudiar otra carrera, ¿no? No, ya yo quería estar en cocina, ¿no? Pero bueno, me sirvió esos 3 años, y en el Cordon Bleu
¿Para qué? O sea, son, Sí, 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 es sí. básico, o sea, cualquier educación o formación que uno pueda tener en este rubro, por más que creamos que somos grandes cocineros, necesitamos también tener una base educativa y una base de formación, ¿no? De acuerdo. Entonces, te mudaste a Lima. Sí, me mudé a Lima. Solo. Solo como sin mis papás y mis Claro, padres, claro. ¿no? Pero tenía primos que Ah, ya ya, vivían bacán. acá, pero no Bacán. con mis tíos. O sea, es un caso curioso, porque como toda mi familia del norte, mi abuelo por parte de madre tenía una casa en Lima, en San Borja. Y esa casa Qué en San loco. Borja han pasado todos los primos de Toda diferentes, la familia. diferentes generaciones, toda la familia por diferentes generaciones, justamente a estudiar. Qué Porque loco. no sé, un primo que me lleva 10 años a mí, vino en tal año a estudiar en la Universidad de Lima. Terminó su carrera, pum, se independizó, dejó libre un cuarto. Sí, Y qué hacíamos, loco. y nosotros fuimos uno de los últimos, ¿no? Me acuerdo que hemos convivido como con 4 primos Ah, a la bacán, vez. claro. Y sí, bonita experiencia también convivir con Sí, primos. me imagino. También éramos nosotros administradores de la casa. Claro. Había la persona que cocinaba, Más la todo, pero sin embargo igual ahí también responsabilidad. yo metí o cocinar. O sea, Claro. también era mi época, pero sí, me mudé del norte de Sullana a Lima y a vivir pues la realidad limeña, ¿no? Que es muy Que es distinta a la de distinta, ¿no? Otro provincia. ritmo, una ciudad mucho más grande, Claro. mucho más agitada, más acelerada, ¿no? Que en Sí. provincia todo es más calmado. El clima también, ¿no? Aparte que en provincia es como que todos se conocen. Sí, Entonces, los Pérez, sí, los Pérez, que tienen la panadería, sí, sí. sí, sí, En sí. cambio acá es Pasa, como pasa. que ya no tanto, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí. No, ¿Y y qué te tal ese encuentras. salto de mudarte? Mira, ya había venido, lógicamente, a Lima Sí, por claro. vacaciones y por Pero X otra cosa es motivos, vivir. pero otra cosa es vivir. Yo creo que habré tenido micro momentos en los cuales decía, no, me quiero regresar. Pero Claro. también por otro lado sí sabía pues de que de donde venía las oportunidades eran muy pocas, ¿no? Y que no era una opción regresar Claro. a O sea, Sullana, a Piura, ¿no? O sea, yo podía haber dicho, sí, no, ya yo me hago cargo de la panadería, ujú. ¿no? Pero no, tenía claro y tenía bien mentalizado que tenía que adaptarme y vivir en Lima y bueno, así fue, ¿no? Y no sentías tú una obligación ahí no dicha en la familia de tomar la panadería. No, porque mira, mi papá la asumió en una época en la cual él frustra su carrera de economía para hacerse cargo, pero creo que él nunca ni me lo dijo ni me lo, o sea, como podía haber sucedido como Sí, que, pues. no, hijo, tú no te mueves Ajá. de aquí, mira, este Tú es tu eres fijo. legado, eso tienes que hacerlo tú, llevarlo. No, 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 o sea, siempre fue libre la decisión y el apoyo total, porque además mi papá, él administraba la panadería, ¿no? Él no era panadero, Ujú. él administraba y todo, y sí, ¿no? Yo he crecido, yo he ido a la panadería a hacer el pancito y Claro. la de chiquito, ¿no? De Sí, 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 6 claro. 7 años, que te dan un poquito de masa y tú juegas ahí y haces cualquier cosa y lo meten al horno y sale una piedra. Pero mi papá, creo que él más bien es quien, si le hacemos la pregunta, probablemente no sé cuál sea su respuesta, si él hubiese querido mantener el legado, ¿no? Porque claro, lo hizo de manera inherente, o sea, Sí, claro. lo hace porque es la época, es lo que te toca Eso y es no lo que tiene que dices, ser. no, pero yo estoy estudiando economía porque voy a venirme a vivir a Sullana, de venirme de Italia Italia, obvio. a hacerme cargo de la panadería. No, más bien es como que yo continúo mi vida allá y ya vean ustedes qué hacen la panadería. Resuelvan ustedes. No, en esa Claro. época Claro, la regla dictaba que el hombre tenía que Ajá. hacerse cargo del negocio que el padre había dejado o que Son estaba épocas dejando. distintas también, ¿no? De Épocas que, distintas, ¿no? sí. Es más, y como te decía, mi papá cumplió 65 años este año y este año, ya el año pasado venía cocinando la idea de que quería dejarla. No te voy a mentir que sí me propuso ya a esta edad y en este momento me dijo, hay un interés de ustedes de llevar la panadería a Talía y a mí, a mi esposa y a mí, y lo pensamos en un momento, pero claro, la distancia, Operacionalmente. operacionalmente por la distancia y por la calidad de mano de obra, es decir, por el factor humano, no es la vocación, sino es el Profesionalismo. profesionalismo es distinto. Entonces, intuimos y llegamos a la conclusión de Claro. que si por corazón decíamos, no, ya yo me hago cargo, sí, podía afectar otras cosas. O Sí, sea, pues. fuimos muy fríos en esa parte y decir, la verdad, hay mucho cariño y mucha nostalgia en la Claro. panería, todo. Es más, claro,
mi papá me la entregaba y me decía, haz lo que tú creas que Conveniente. hay que renovar, ¿no? Y tú dices, sí, acá hay que cambiar todo, ¿no? Desde algunas cosas como aumentar la oferta, porque mi papá siempre fue también pues conservador, ¿no? Con lo que le daba y le funcionaba, Listo. vivía tranquilo y ya está, y no tenía preocupaciones. No tenía deudas, no tenía No, tranquilo. mayor preocupación, ya sus hijos eran profesionales, ya estaban hechos y derechos. Y mi papá también siempre ha sido bien perfil bajo, ¿no? No le ha gustado tampoco los grandes lujos. A él lo que le gusta, a él le apasiona es el aceite de oliva. O sea, si tú y le gustan los relojes también, pero también cierto tipo de relojes. Ok. Pero no es de los que dice, uy, no, cada año quiero cambiar mi carro, o cada año quiero cambiar mi teléfono, o cada año me compro ropa nueva. No, mi papá es Claro. Es súper verdad. descontracturado en eso, Ajá. pero sí invierte en un buen aceite de oliva, en un reloj. Ahí sí no Cosas, hay pero. Ahí... y no digo en uno, porque se compra, cuando hemos ido de viaje, se trae en la maleta 15 litros. Es lo caso. Señor, no puede traer tanto. No, no, solo es No, esto. como somos cuatro Ay, personas, claro, en claro. 4 maletas distribuidas. Qué No, sí, se ha buena. traído, no estoy exagerando, a 15 botellas de aceite de oliva en el último viaje, de diferentes zonas, de diferentes Claro. cosas, pero esa es su pasión y ya está. Pero no continuamos, o sea, decidimos no aceptar esa Mejor. propuesta, porque yo también asumí que mi papá se estaba jubilando y que él iba a seguir viviendo allá en Sullana y que si yo estaba en Lima yendo a la panadería y pasaba algo, iba a tener que fastidiar a mi papá. Oye, papá, anda acá. Entonces, Sí, pues. él ahorita está tranquilo. Dentro de todo, traspasó el negocio. Estamos hablando de un negocio de más de 60 años, Sí. con una marca fuerte en provincia, en Sullana, y se lo traspasó a un familiar cercano. Ah, ya. Entonces, algo de conexión queda. Claro. O sea, algo de conexión queda. Ya no es de la Sí, familia, sí, del sí. núcleo familiar, pero algo de conexión queda. Y mi papá se jubiló, traspasó su negocio y vive tranquilo, ¿no? Igual, justo lo que tú decías, ¿no? No hay que tomar decisiones de negocio con el corazón. Sí, muchas ¿No? veces. Por Muchas más de veces, que sea, sí, oye, es el negocio familiar, ¿cómo no lo vamos a tomar? sí. Claro, pero operacionalmente y a nivel de negocios, no hace sentido la... No, da pena, pero no. Exacto, exacto. Tenemos que ser mucho más pragmáticos en ese aspecto. 100%. Ahora, terminaste la carrera y te fuiste a... Bueno, tuviste pasos, no sé el orden, pero estuviste en Londres, Sí. Barcelona y en Cusco. En Cusco, en Lima, en Barcelona un tiempito y en Londres sí también un tiempo más. Ahí Y... Ajá. trabajé en Londres, sobre todo, que aprendí mucho de Martín Morales. Martín Morales es un empresario que ha sido CEO de iTunes, se dice, iTunes, ¿no? El de... De Apple. Sí, claro, Todavía iTunes. sí, Es que... iTunes, sí. Claro. Que me confundió con los Looney Tunes, no sé No, por qué. no, iTunes, que Sí, era como el Spotify de... exacto, de esa época, que de compraba. Claro, sí, 2011. sí, sí. 2011, me acuerdo. Era como en Ah, Spotify, mira. claro. Él fue CEO de iTunes Europa. Martín Morales es un empresario peruano que está afianzado y radica en Claro. Londres y él era muy apasionado. Él ha hecho 2 libros. Tiene un libro que se llama Ceviche, no debes haber visto. Bueno, Ceviche. Busca Martín Morales y Andina. Ah, mira. Pero bueno, ¿a qué voy? Breve resumen. ¿Cómo yo llego a Londres? Un profesor mío del Cordon Bleu estaba trabajando con Martín Morales en Londres en un restaurante de cocina peruana que habían abierto en el año 2010. Ya. ¿Ok? Y en el 2011, este chef, que había sido mi chef en el Cordon Bleu, pone un post en su Facebook en esa época. Busco cocineros, pero necesitan como requisito, tienen que tener papeles en regla o Claro. pasaporte europeo. Y claro, yo tenía el pasaporte italiano, o tengo el pasaporte italiano. Y en esa época creo que no estaba en nada, o estaba saliendo. No, en esa época sí, estaba en el Marriott, acá en Lima, Ajá. y ya había cumplido un año y ya estaba como que medio Claro, ya. chibolo también, 19 años, qué sé yo, así, 20 años tenía. Y parte, igual ahí solamente como dato, siento que en la cocina la curva de aprendizaje es bien cortita. Entonces, en 3 meses, 6 meses ya viste muchas cosas de la cocina, ¿o no? Sí, pero no es un buen consejo. O sea, lo mejor que puede hacer alguien Ajá. que está estudiando cocina y está dedicándole tiempo a aprender, mínimo, debería estar un año Claro, yo sí, de acuerdo. son una falsa realidad. Ok. Porque además de generarte tú como trabajador un mal concepto y una Sí. mala referencia para el siguiente trabajo, 100%. créeme que en 3 meses no aprendes mucho. O sea, nos ha pasado a todos como jóvenes que decimos, no, ya estoy aburrido porque ya todos los días hago lo mismo en 3 meses.
pero en verdad, si somos o si la persona que está estudiando o que ya terminó y está formándose, ganando Ajá. experiencia, cree que con 3 meses en diferentes lados está formándose mejor que otro que le dedica un año y un año. Ujú. No, es Ok, ya, mejor bacán. ser mucho más constante y marcar un legado, ¿no? Sí, Una sí, sí, época sí. o un tiempo en diferentes restaurantes, sí, pero bien, con una buena temporada. Porque Wow. la curva también del aprendizaje, perdón, la curva de adaptación, en 3 meses probablemente recién Sí, estén recién. conociendo el flujo y Sí, el es verdad. movimiento y los platos y todo. Y que se vaya en ese momento es un dolor de cabeza para el restaurante, o sea, para el negocio, porque invirtió 3 meses en una persona para que ya estaba como para soltarlo y que sea libre y Ujú. haga sus cosas, se nos va. Bueno, retomemos el tema de que te fuiste a Londres. ¿Cómo sí encontraste la oportunidad? Ya, ahí mi chef, que había sido mi profesor en el Cordon Bleu, él ya estaba trabajando, él era alemán o tenía descendencia alemana, y él estaba trabajando para Martín Morales, que te comentaba. Sí. Entonces, convocó por redes sociales en esa época, pidió requisitos, Claro. o sea, digamos, calcé por el tema del pasaporte Los italiano, papeles. todo fue más fácil y pagaron pasaje, nos fuimos, Hospedaje. hospedaje unos días, Pucha, me fui buenazo. con un amigo porque también lo recomendé y los dos nos fuimos y nos aventuramos a Londres, ¿no? Ahí también pues la familia, todo ya, Claro. esto como que, bueno, ya, a ¿Y cuánto formarse, tiempo ¿no? te quedaste ahí? Estuve casi un año, un poquito menos de un año, fueron como 10 meses y pico, Ah, pero claro. porque también ya yo tenía el bichito de querer hacer algo. O sea, ya desde esa época que ya Ah, éramos 2012, ya había ese bichito de querer hacer algo, ¿no? Finales del ok, ok. 2011, inicio del 2012, ¿no? Y lógicamente también está el factor enamorado, ¿no? También el corazón, porque con Thalía seguíamos a distancia Uf, y mi intención era, porque mis planes también eran distintos en esa época. Mis planes eran que yo me iba a ir primero y ver de qué manera ella podía viajar claro. allá, ¿no? Y no necesariamente a Londres, nos podíamos encontrar luego en España o en cualquier otro lado. Pero circunstancias de la vida no se pudo, ¿no? Entonces Talía no pudo viajar y por ende en esa época también se necesitaban visas, ¿te acuerdas? Visas Sí, a claro, Europa, de no era... Schengen, Sí, Schengen, todo, sí, no, sí, sí. no, no había como ahora que ya con pasaporte nomás, ¿no? Sí. Un permisito, creo. Pero bueno, me quedé ese tiempo en Londres por esos factores, pero aprendí muchísimo. Y aprendí muchísimo no solamente de quien había sido mi chef y mi profesor acá, en la parte de que él era el chef ejecutivo de este restaurante ceviche, sino también de Martín Morales. Como Martín te contaba que había sido CEO de iTunes Europa, el Qué pata loco. le gustaba mucho la música, la productora y la cocina. Y él cuando funda este restaurante ceviche, de él aprendí mucho lo que era un ambiente, de él aprendí mucho lo que era el negocio como propuesta de concepto. Yo veía y alucinaba cómo en Londres, en esa época, en el 2011, los ingleses y la gente que iba saboreaba una ensalada de quinoa, Ah, saboreaba sí. un ceviche que yo lo preparaba y usábamos, o sea, la leche tigre era una leche tigre que era una receta que tú la probabas y era un poco más amarga, pero Claro. decías, no, el paladar es así. Cómo flipaban con de repente unos anticuchos, pero todo en una versión, no era tapas, tampoco era un gran Claro. plato, eran los famosos small plates, que no llegan a ser una tapa Sí, sí, ni sí. el small plate, en una barra, un buen ambiente, música, pisco. Qué Entonces loco. yo aprendí mucho esa parte. Yo era muy observador y sigo siendo muy observador y me gusta observar y analizar. Y creo que me sirvió muchísimo, más allá de aprender recetas, porque lo que yo valoré mucho fue que fui a un restaurante peruano, ya sabía hacer cocina Ujú. peruana, no es como que, ay, me estoy yendo a un restaurante Italiano, aprender, italiano claro. en Londres, ¿no? Era Sí, como un sí. restaurante peruano. Ya, aprendí dos cosas ahí o me llevé mucho como conocimiento y aprendizaje. Comer en Londres, que comías de todas partes del mundo, es Sí, sí, sí. rico. Entonces, conocí mucho la ciudad y conocí mucho culturas y comidas. Y lo segundo fue eso, ¿no? Lo que te contaba, de cómo ese nivel de propuesta, El el concepto. concepto, que en ese Total. momento en mi cabeza no existía, en mi cabeza solamente existía la cocina. Ujú. Entonces ya ahí me dio pie o punto de partida a regresar a Perú y poder empezar a gestar lo que en su momento todavía no era Sibaris como nombre, pero era un restaurante con este estilo. Claro. Ahora, sácame de la duda, así un mini paréntesis. ¿Qué es Ibaris?
¿Por qué Sibaris? Sibaris existe actualmente en el sur de Italia, es una localidad que sin la S final, porque en italiano el plural no usan las S para el plural, Ok. sino las I. Entonces existe No una sabía. localidad que se llama Sibari, que significa Sibaris en castellano, que geográficamente ubicado ahí perteneció a la antigua Grecia. Ah, qué loco. Los sibaritas, que eran los habitantes de Sibaris, Ya, ya. eran las personas Sí, que sí, sí. eran famosas por los gustos refinados, no solamente en comida, en moda, en otros ambientes. Entonces, con el tiempo la palabra sibarita trascendió, ¿no? Y se Así es. volvió un diminutivo, o se volvió no un diminutivo, sino, perdón, eh, un calificativo, una persona de gustos refinados, Sí, sí, sí. que sabe de moda, que sabe de comida, todo. Y Sibaris es la ciudad donde ellos salen. Qué bueno, Entonces, no sabía eso. el restaurante es la casa de los sibaritas, ¿no? Sibaris es de donde acuden Sí, sí, sí. los sibaritas. Lo que, Lo que hoy en día se conocen como foodies, ¿no? Porque el foodie hoy en día es medio sibarita, por decirlo así. No todos, ahí hay yo tengo excepciones, mis opiniones encontradas, pero discrepancia. Pero sí. como terminología, llevándolo hacia algo más moderno o hacia algo más actualizado, el foodie de hoy, en algunos rasgos, es el sibarita de toda la vida. Aunque el sibarita sigue existiendo, ¿no? Pero el De sibaris acuerdo, es la casa de los sibaritas, de ¿no? acuerdo. Entonces, antes de pasar, de llegar a Londres y tener esa oportunidad, fuiste a Barcelona también, ¿no? Sí, unas Rápido, ¿o pasantías no? rapiditas y después en el 2015 también volví. Ah, En el mira. 2015 ya con Sibaris abierto, regresé a Barcelona y estuve en Pacta ¿De Jorge Muñoz? sí, con Jorge Muñoz, que él Claro. estaba liderando en ese momento porque lo conocía y todo y me Ah, aceptó unas mira. pasantías. Fueron muy breves, fui creo 2 meses, porque yo ya tenía, o menos de 2 meses, fue menos tiempo, fue muy cortito Claro, fue corto. porque yo ya tenía Sibaris abierto. Claro. Entonces, esa pasantía recuerdo que fue muy empujada también por muchos amigos ya del rubro que me decían, tu cocina está bien, tu propuesta está bien, Ujú. pero algo te falta. Trata de Claro, buscar fue algo algo interesante. más que te ayude a cuajar. Entonces en ese año digo, ya, pero ¿qué cosa? Me dice, búscate algo, una pasantía. Claro. Incluso me dijeron aquí mismo en Perú, ¿no? Ándate a Central, ándate a Claro. Maido, Abre la ándate a mente. Titi Gastón, abre la mente. Y bueno, salió la posibilidad de irme a Barcelona, mi hermana vivía allá, o sea, había Buenazo. donde quedarme un tiempo más Claro. prolongado sin gastar en alquiler. Entonces fue como Y que ya, fuiste con vamos, ella. y me fui. Entonces también trabajé en Pacta y en Tickets, el Maña. Tickets que es también Sí, de los claro, de Adrià. los Adrià. Entonces ahí conocí mucho más también la filosofía de Adrià y también conocí un poco más, que sea poquito tiempo, pero Chévere. como fui como un analizador de todo, Claro, claro. yo no iba como relajado, iba enfocado y analizaba todo, ¿no? Analizaba todas las cosas. Sí, Entonces, claro. ese tiempo para mí fue mucho Qué más bacán. valioso. Entonces, conocí un poco esa filosofía de Adrià, el nivel de competencia y el nivel de, siento yo, como otras disciplinas donde hay como mucha más, no sé si exigencia es la palabra, pero Ujú. donde sabes que si tú eres, ejemplo, chef de creatividad del Tickets de Adrià, tienes atrás tuyo 15 que quieren tu puesto. Obvio. La Entonces, competencia es y hay, durísima. dur- hay como mucho celo, mucho ego, mucha envidia, mucho trabajo en equipo, sí, pero también hay esas fricciones. No sé si la palabra es maltrato, pero sí un trato fuerte con los demás, ¿no? Porque también el nivel o sea, en las grandes ligas, ¿no? O sea, estás en tickets que pues todo es excelencia. Ujú. Albert Adrià, que es el hermano de Ferran, que es el que lo lideraba o que lo lideraba, porque ya no existe Tickets, ¿no? Cerró por la pandemia, No, sí. no sabía eso. Se separaron del grupo de los Iglesias, que eran los inversionistas fuertes, Mm. y de hecho, loco, porque el Tickets ya no se llama Tickets, pero tal cual es la misma experiencia. Si vas tú hoy día a Barcelona, se llama teatro. ¡Ja! ¡Qué Sí. O buena! sea, es lo ¡Qué mismo, vivos! se llama teatro, ha mantenido el mismo cascarón Claro, todo. El restaurante ahora se llama teatro, que era el de antiguo claro, Tickets. sí, sí, Lo que sí. ya no tienen es el know-how o o sea, La digamos, la innovación innovación quizás. o el involucramiento de Adrián, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, ese tiempito corto también, me abrió la mente, volé, viví unas experiencias alucinantes. Como Sí. suelo hacer, no solamente me gusta cocinar, sino también comer. Entonces aproveché en comer Uf, y comiendo también se aprende. 100%. Comiendo se aprende un montón.
conociendo propuestas, yendo a diferentes estilos de restaurantes, desde el fine dining hasta algo más fast casual, hasta comida de calle, comida callejera, Street food. todo, street food, todo. Entonces fue como, nuevamente, abrir la mente y regresar a Lima empapado de todo eso y querer te pues... renueva. Sí, pucha, yo vine con una energía que, Claro. claro, también ahí Thalía no había vivido eso y yo llegué pues con una energía y con unas así a 1000 por hora. La adrenalina a 1000, así, pa, ya vamos, empecemos. Exacto. Qué bacán. Y esa época también creo que fue del 2016, 2015, 16, 17, donde fue pues, pucha, unos años muy bonitos en Sigaris, donde la gastronomía destacó, donde hicimos un montón de cosas. Comenzaste a posicionarte, o sea, Sí, ya ahí a entraste a otra posicionar. etapa. Entraste a otra Exacto. etapa. Y ahora, en paralelo que tenías Sibaris, sí, Sibaris, Sí. iba a decir con el otro tilde al final. Ah. Fuiste chef ejecutivo, por decirlo de alguna forma, del restaurante de Le Cordon Bleu. Sí. Ahora, Ahí, ¿por qué aceptaste eso? Porque es bien educativo esta zona, ¿no? O no, o sácame de la ignorancia. sí, bueno, en el tiempo que acepté, ellos ya habían trabajado para que la propuesta del restaurante Hualca sea como un restaurante más común y corriente. Ya, ok. ¿No? Ya los alumnos tenían un nivel de participación muy baja, casi nula, y lo que se encargaban era hacer una especie de simulación, pero en otro espacio, y su simulación era la comida para la familia, para el personal. O sea, cambiaron de estructura. Sí. Hualca ya venía haciendo algunos cambios, y si bien era un restaurante que, o sea, tenía una mochila que arrastraba de otros años, porque Hualca tiene más tiempo del que año que yo estuve, a mí me lo propusieron porque tengo buena relación ahí con los directivos, con la familia, digamos, del Cordon Bleu. Y me lo propusieron porque, claro, yo en ese momento sí, era un cocinero que estaba en ascenso, que estaba conocido. Y me proponen, claro, llevar una cocina mucho más grande, mucho más equipada, de donde también teníamos recursos, insumos, Claro. equipamiento, muchas más cosas. Entonces, el reto era alentador, me sacaba de mi zona de confort, me hacía entrar en ese reto nuevamente, análisis de ver, soy capaz de llevar dos cosas a la vez, soy capaz de llevar una, de llevar dos. Entonces, cuando conversamos con el gerente, yo le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Tú sabes que yo tengo Sibaris, no lo puedo dejar, voy a tratar en lo posible de Estar en ambos. estar en ambos sin descuidar una cosa del otro, porque ustedes tienen una exigencia y creo que Claro. sepan que yo también tengo aquí una exigencia o una responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo 6 meses, ¿qué les parece? Y ver cómo funciona y vemos si, porque justo era como que de julio a fin de Claro, año un ciclo. y para renovar el siguiente, ¿no? Entonces, vamos a probar esos 6 meses. Entonces, claro, ya para esto yo tenía un jefe de cocina, que era un chico que venía conmigo varios años, pero siempre de mi lado. O sea, estaba al lado mío y hacíamos siempre todo. Entonces, yo lo iba formando como diciéndole, oye, Mentoreando. sí. Como se dice, capacitándolo, ¿no? Coachándolo, preparándolo, siempre al lado mío. Y ya cuando yo llega esa propuesta de Hualca y yo le digo que me voy a ir, se supone que él asumía en Sibaris el protagonismo de hacer un poco lo que yo hacía y ese puesto creo que al chico le quedó grande. Igual responsabilidad mía, ¿no? No es que... Claro. Pero ¿por qué digo que le quedó grande? Porque claro, recurría a mí para absolutamente todo y todos los problemas o situaciones que pasaban en Sibaris pasaban también conmigo o tenían que ver conmigo. Entonces ya yo no podía estar Obvio. resolviendo todo y más que una ayuda me generaba un problema. Entonces no era parte de la solución o no me daba soluciones, sino me daba más problemas. Y lógicamente, como te decía, en Hualca tenían la exigencia de un horario, de resultados, Sí, de distinto. eso y lo otro. Entonces llegó un momento en el cual dije, a ver, un momentito. Ok, Sibaris es mío, hicimos algunos ajustes. Thalía también quedó embarazada, también fue un año en el cual Thalía estaba con la panzota, entonces era Qué distinto el momentazo. nivel. Sí, se coincidieron varias cosas también. acuerdo. Entonces ahí no quedaba otra que tomar una decisión. Entonces yo dije a Hualca, ok, voy a dedicarles a ustedes el tiempo que tienen, menor tiempo en Sibaris, pero cumpliré mis 6 meses y ahí está. Entonces, acuerdo. así fue, ¿no? Fue un reto que creo que también ahí, ajustando o teniendo o viéndolo ahora ya como diario de lunes, ya que ya sabes lo que va a pasar, sí hubiese cambiado algunas cosas. Pero yo me confié pensando que la persona que ya estaba preparada Estaba para lista. Ajá. el puesto de asumir la cocina y asumir todo, no lo estaba.
Y suele pasar con muchas personas que tú, por más que lo denomines una mano derecha o lo denomines un jefe de cocina, si no tiene las mismas formas de desenvolverse con el resto del equipo, puede ser un arma de doble filo. Porque el problema era que como él asumió ese rol, probablemente lo asumió con tanta preocupación o con tanta Tensión, intensidad. expectativa, qué Y, será. y sobre todo yo creo exigencia que se peleaba con todos los cocineros y los cocineros Claro. renunciaban. Entonces, claro, era un momento en como que, Francesco, hoy día por si acaso solamente estoy yo y una persona más. Oye, ¿qué pasó con él? No, no van a ir porque ayer no hicieron esto y le dije que se vayan a su casa. Y yo, ya, pero yo tengo que ir a Cahualca y no puedo ir así, Baris. Claro. O sea, no, es que no puede ser que no hagan estas cosas. Y claro, toda la vez era como que, escucha, no puedes Claro, pasártela claro, claro. peleándotela, o sea, no puedes pasártela despidiendo a todo el mundo o votando a todo el mundo porque te vas a quedar en esa situación. Y más aún, si tú no me lo vas a resolver, Claro. mucho más problema, ¿no? Me estás creando un mayor problema del problema que Sí, existe, ¿no? pero era parte de su juventud, también tenía Claro, 25 claro. años, sin embargo, igual creo que el respeto y la admiración se va ganando con el Sí, tiempo, sí, ¿no? Sobre sí. todo el respeto, ¿no? O sea, como suelen decir, las marcas Sí, que te vas la- generando en el transcurso, las sí. experiencias te O sea, los curten, ¿no? galones, ¿no? Eso. Esas horas de vuelo son necesarias, ¿no? Y también que Sí, los sí, sí. otros chicos que saben que si yo denomino a una persona un jefe de cocina, esos chicos tienen que también aprender a respetarlo a él, pero ya es un trabajo entre ellos, porque si yo todos los días me la voy a pasar como diciéndole, él es tu jefe, él es tu jefe, Sí, él es tu pues, jefe, él es tu jefe, no, pues no somos de acuerdo. tampoco eh, esas personas para estar a cada rato como niñeros de cada uno resolviéndolos, ¿no? De acuerdo. Pero eso también ya me sirvió a mí de aprendizaje y después de Hualca ya yo decidí hacer las cosas un poco mejor en cuanto al equipo de cocina en Sibaris, que no dependieran de mí, Ujú, porque si dependían de mí, claro. iba a ser Eh, pues, O sea, tarde o temprano iba a explotar nuevamente. iba a explotar nada. Te voy a hacer el piponeo de preguntas, así Dale, dale, con que todo. lo primero que se te venga a la mente lo disparas y yo veo si es que es pertinente o no profundizar. ¿Te parece? Ok. Los mayores dos aprendizajes que has tenido por Sibaris. Resiliencia y no sé si llamarlo administración. Tener un restaurante es, Desgastante. si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, a ese chiquillo, a ese de 18 años, 20 años quizás, ¿qué le dirías a ese Francesco? Que lo que él sentía cuando quería ser cocinero o sea, que esté tranquilo porque lo hemos logrado, Bacán. ¿no? ¿Cuál es la mejor historia o anécdota que tienes gracias a Sibaris? Eh, yo creo que el haber podido hacer realidad el sueño de poder tener un restaurante propio, sabiendo que vengo de una familia de emprendedores, ¿no? Bacán. Poder también poner mi emprendimiento en marcha. ¿Y crees que haya cierta presión? Por decir, No, mucha, todos son emprendedores, todos lo mm, logran hacer, y yo quizás no lo logro. en su momento no lo sentí como presión, creo que en el camino me fui dando cuenta de que en verdad es la vida real y que en la vida real uno tiene que sustentarse a través de su trabajo y si eres emprendedor no tienes tiempo, no tienes fórmulas, sino Claro. solamente tus propias herramientas para trabajar, ¿no? ¿Libro, serie o película que recomiendas? No necesariamente de gastronomía. Mm, Libre. mira, el libro, el último que he leído se llama El Milagro Metabólico de Carlos Ya. Jaramillo, que también tiene que ver con la gastronomía, con la alimentación. Vamos a ¿Ya? hablar como alimentación en general. Es muy bueno. El Milagro Metabólico de Carlos Jaramillo. Chévere. Película, pucha, yo soy mucho, en verdad yo soy súper variado. No es que tenga una película así grabada, Claro, pero creo que me gusta mucho. Mira, soy mucho de superhéroes, ¿ah? claro. Me gusta mucho Las de Marvel. Marvel. Buah, Sí, me gustan. peliculones. No voy a negarlo, me gustan. O sea, Chévere. es parte de... Y serie, completamente otra faceta, pero me gusta la ciencia ficción, me gusta todo ese tema y bueno, no sé si The Walking Dead, que me la he visto toda, por más que en Bravazo. algún momento me ha aburrido, pero es algo que he visto, porque ese tipo Sí, de cosas me enganchan, a ¿no? mí también. O bueno, también he visto Game of Thrones, no soy mucho de ver, en verdad. Breaking Bad. Ah, también, Claro. claro, Breaking Bad, me había olvidado. Y la última pregunta.
venir a Fuera de Menú Podcast ha sido... Ha sido realmente un placer porque es un diálogo que podríamos tirarnos horas hablando. En verdad te agradezco muchísimo Y por que el creo tiempo. que es muy importante y en verdad también valioso lo que estás haciendo ahora en contenido digital para la industria, porque quién sabe, pues de repente en 10 años la industria sea otra gracias a incursiones como las tuyas, ¿no? Todos debemos de colocar nuestro granito de arena Así es. para hablar de una industria más Sí, poderosa, más sí. sólida. Así que Sí, ya el hecho que simplemente se hable de industria ya es algo nuevo, porque muchas veces se ve como, ¿qué es una industria? En tal verdad, cual. hay que potenciarla y trabajar en los puntos que estamos todavía en pañales. Y creo que la parte que tú ves es muy importante. Lo máximo, te agradezco mucho. Te espero para No, otro capítulo. de todas ¿Sale? maneras, 2.0. Ahí está, vamos. Falta.